Kimberly, Kimberly. Voy, profe, seguro es porque estoy conectada desde una tablet. Entonces ya me voy a ¿Será? pasar acá. Es que vieras que ahora no puedo, y a Kimberly tampoco, pero no sé si es que hay un límite de personas que pueden grabar. ¿Será? Pero no, otros cursos yo he puesto varios, pero porque no sé por qué no me deja. Kimberly la traté. No, no me deja. ¿Y quién era la otra? Sofía Huertas, ¿verdad? Fue la que tampoco logré. Voy a intentar Porque con ya, Moa. ya no se puede. Voy a ver, voy a ver. Es que donde van entrando se me corren los nombres de la posición en que estoy y me mareo un poco aquí. Profe, a mí también, si la deja. Mónica, yo creo que sí lo logré. Inténtelo. ¿Sí? A Mónica sí lo logré. No sé qué será la diferencia con las otras. Con Sofía y Kimberly fueron las que no lo logré. Profe, Sí, no me da la opción. O sea, si veo sus nombres, sí, pero no me da la opción de autorizarlos. Ni Sofía ni Kimberly. Pero entonces no es la cantidad, porque vea que a Mónica, que lo hice al final, sí me dejó. profe, ¿puede volverlo a intentar? Ya me pasé a una compu. No sé si era por eso. Voy a intentar. Ahora sí. Sofía Huerta, sí, ahora sí. Debe ser eso, tal vez el dispositivo que están usando, que en algunos momentos sí, algunos sí se pueden y otros no. Ok, bueno muchachos, creo que ya tengo a varios. Igual si falta alguno, pues se lo pide alguna de estas chicas, ¿verdad? Hay varias ahí que están grabando la clase. Entonces, bueno, vamos a hacer la clase de hoy. Sí. No, vamos a trabajar en la clase de hoy que es sobre metabolismo de carbohidratos, la continuación. Y me aquí con mis pantallas. Ok, creo que ahora sí, ¿verdad? Ustedes están viendo ahí mi PowerPoint. Sí, alguien me confirma, por favor. Sí, Sí, profe. profe. Sí, Sí, ok, profe. bueno, todo en orden. Entonces, vamos a empezar ya propiamente. Mi plan es que hoy logremos cubrir, ojalá todo o casi todo lo de metabolismo de carbohidratos y terminemos esa parte, ¿verdad? Si alguno no estaba por ahí, recuerden que esto lo habíamos empezado a ver, metabolismo de carbohidratos lo habíamos empezado a ver la semana anterior, pero luego hicimos una pausa, ¿verdad? Para movernos hacia el metabolismo de lípidos y ya lo de metabolismo de lípidos lo completamos con lo que vieron con el profesor Ernesto, con lo que vieron conmigo el lunes y ya esa parte está lista. Ahora entonces el metabolismo de lípidos listo. Vamos a seguir trabajando en carbohidratos y el plan es de aquí a las mediodía haber terminado metabolismo de carbohidratos y nos quedan las proteínas, ¿verdad? Para el próximo viernes. ¿De acuerdo? Y la otra semana trabajamos en poner todo junto, tratar de irlo poniendo todo. Ok, y entonces, bueno, en el metabolismo de carbohidratos yo les había hablado que existían 5 vías, ¿verdad? 5 vías metabólicas principales y ya habíamos hablado un poco de qué se trataba cada una a nivel general, ¿verdad? Su nombre y con qué molécula empezaba y con cuál terminaba. Y la que sí vimos en detalle fue esta, ¿verdad? La glucólisis, que por cierto tienen un quiz hoy en la noche, ¿verdad? Acerca, que incluye esta parte, incluye otra materia también, ¿verdad? Pero entonces en la glucólisis vamos a estar empezando con una molécula de glucosa y vamos a hacer 10 reacciones, ¿verdad? Y finalmente íbamos a concluir con una molécula de piruvato. ¿De acuerdo? Y esa es básicamente la vía metabólica del metabolismo de carbohidratos que ya cubrimos. Esa es la más complicada, ¿verdad? En realidad, y es la que toma más tiempo y
y esperamos hoy trabajar en las otras. Entonces, por si no se acuerdan, ¿verdad? O si no han estudiado todavía para el quiz de la noche, entonces, empezábamos en esa glucólisis con una molécula de glucosa que le íbamos a pegar un fosfato en la posición 6, y entonces ya se nos convertía en glucosa 6-fosfato, ¿verdad? Ese fosfato de alta energía venía de una molécula de ATP. Luego aquí transformábamos simplemente de un aldehído a una acetona, eso lo hacía una enzima que se llama isomerasa, ¿verdad? Y luego entonces ya teníamos fructosa 6-fosfato, y ¿qué hacíamos con esta fructosa 6-fosfato? Le pegábamos un fosfato más, ¿verdad? Que otra vez venía de un ATP, y entonces teníamos esta molécula que llamábamos fructosa 1,6-bifosfato, ¿verdad? Que es este azúcar, ese monosacárido en la forma de cetosa y ya con 2 fosfatos, ¿de acuerdo? Esta molécula tiene 6 carbonos, ¿verdad? Y entonces después, ¿qué hacíamos con eso? Teníamos esta molécula de 6 carbonos y la partíamos a la mitad con una aldolasa, ¿verdad? Una aldolasa venía y nos la partía a la mitad. Y entonces eso nos generaba esta molécula de 3 carbonos, que era un gliceraldehído, ¿verdad? 3-fosfato, y esta otra, que también era de 3 carbonos, pero estaba en la forma de cetona, ¿verdad? Es una cetosa. Y entonces esta se llamaba dihidroxiacetona fosfato. Entonces, teníamos ahí como una reacción de transición que era tratar de esta triosa que nos quedó en la forma de cetona, modificarla a una aldosa, ¿verdad? Entonces, esta reacción solo iba a ocurrir con esta triosa, ¿verdad? Entonces, otra vez venía una isomerasa, ¿se acuerdan? Que era esa enzima que me cambia de aldosas a cetosas, ¿verdad? Entonces, esta isomerasa me cambiaba de dihidroxiacetona a gliceraldehído, ¿verdad? Y entonces, perfecto, porque ahora sí tengo los dos triosas, los dos pedazos de 3 carbonos en la forma de aldehídos, y entonces puedo ir, lo que hago en uno va a ocurrir en la otra molécula también, ¿de acuerdo? Este gliceraldehído 3-fosfato, ¿qué íbamos a hacer en este momento? Lo íbamos a oxidar, ¿verdad? Lo íbamos a oxidar, por lo tanto, entonces nos iba a liberar electrones, y esos electrones los vamos recogiendo en esta molécula, en este equivalente reductor que vamos a llamar NADH. Eso ocurre, por supuesto, en las dos triosas, ¿verdad? Las dos triosas, porque lo que va ocurriendo en una ocurre en otra. Esta oxidación hace más susceptible esta molécula para que se fosforile, y entonces va a aceptar además un fosfato, un segundo fosfato, ¿verdad? Y convertirse en glicerato 1,3-bifosfato, ¿verdad? Entonces tenemos ahora una molécula de 3 carbonos con 2 moléculas asociadas a 2 fosfatos, ¿de acuerdo? ¿Y qué era lo interesante de esa molécula? Que este segundo fosfato que acabamos de poner es de alta energía, y convertía esta molécula en aquellos famosos sustratos que podían generar ATP, pero no por fosforilación oxidativa, sino por fosforilación a nivel de sustrato, ¿sí? Entonces tomamos ese gliceraldehído 3-bifosfato, le quitamos ese fosfato que acabamos de pegar, ¿verdad? Pero al soltarlo liberamos bastante energía suficiente para generar un ATP, y entonces aquí estamos generando ATP por fosforilación a nivel de sustrato, y la molécula que nos queda sigue siendo una molécula de 3 carbonos y ahora con un solo fosfato en la posición 3, ¿de acuerdo? Y todo está ocurriendo por duplicadora. Este ATP que se generó aquí también se generó aquí. ¿Qué más teníamos? Bueno, ese glicerato 3-fosfato, teníamos que cambiarle el fosfato a la posición, ¿verdad? Esto lo catalizaba una mutasa, y entonces glicerato 3-fosfato a glicerato 2-fosfato, luego esa molécula la deshidratábamos para generar un doble enlace ahí entre esos 3 carbonos, y ese doble enlace me convierte esta molécula de glicerato 3-fosfato en otro sustrato de estos que permiten hacer fosforilación a nivel de sustrato, y era esa molécula que se llamaba fosfoenol piruvato. ¿De acuerdo? Entonces ese fosfato que veníamos arrastrando desde aquí, ¿verdad? Y ahora en esta posición es bastante inestable ahí, y entonces vamos a poder cortarlo y liberar toda esa energía para generar otra vez ATP, y ahora sí, los 3 carbonos restantes, ya ahora sí, sin ningún fosfato, es lo que vamos a llamar piruvato. ¿Ok? Fácil, ¿verdad? Fui súper rápido, pero esto ya lo habíamos visto. Pero necesito que lo mantengan en mente para lo que vamos a ver hoy. ¿Alguna duda de esta vía, de la glicólisis? ¿Todo claro? Ok, ¿y qué pasaba con ese piruvato? ¿Alguien me puede contar? Con ese piruvato teníamos 3 opciones. En presencia de, digamos, en condiciones aerobias, podía convertirse en acetil-CoA. Perfecto. Y en anaerobias, el lactato o el etanol en la fermentación. Perfecto. Entonces dependía, según me está diciendo Nuri, lo cual tiene razón, de si hay oxígeno o no hay oxígeno.
si hay oxígeno, ¿verdad? Y bueno, aquí yo quiero agregar una cosa, es que haya oxígeno y que además haya mitocondrias, ¿verdad? Tienen que ver como las dos cosas. Si hay oxígeno y mitocondrias, esos dos moléculas de piruvato, entonces van a entrar a la mitocondria, ¿verdad? Y ahí va a ocurrir, van a interactuar ese piruvato con la piruvato deshidrogenasa. Y esta piruvato deshidrogenasa va a descarboxilar la molécula, ¿verdad? Entonces este piruvato de 3 carbonos va a perder uno de los carbonos para convertirse en acetil-CoA, y acetil-CoA ya sabíamos que iba al ciclo de Krebs. Entonces súper bien, porque ahí terminamos de sacar bastante energía en el ciclo de Krebs. Y hacemos más equivalentes reductores y todavía más ATP, ¿de acuerdo? Y como bien lo dijo Nuri, ¿verdad? Entonces, si no hubiera oxígeno, ¿verdad? Si no hubiera oxígeno, pues la solución es hacer la fermentación, ¿verdad? O glucólisis anaerobia, ¿verdad? Sin oxígeno. En el caso de los vertebrados, ¿verdad? Vamos a estar cambiando el piruvato a esta molécula que se llama lactato, ¿de acuerdo? Entonces vamos a estar haciendo eso y ahí lo que hacemos es oxidamos más bien el NADH famoso que habíamos generado al principio, ya que no puede ir a la mitocondria o no hay oxígeno para que vaya el ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa, lo oxidamos nuevamente y así recuperamos el NAD, ¿verdad? Y ese NAD nos permite por lo menos que las primeras reacciones puedan seguir ocurriendo. Y algunos organismos tienen esta otra capacidad, esto sí no lo tenemos nosotros, ¿verdad? Si estamos hablando aquí de las levaduras y algunas entonces pueden más bien hacer glucólisis anaerobia transformando en etanol. ¿De acuerdo? Entonces, esos son como las 3 posibles finales que podemos tener de la glicólisis, ¿verdad? Una involucra oxígeno y 2 sin oxígeno. Ok, hasta ahí era lo que habíamos visto, me parece a mí, hasta ahora, con el metabolismo de carbohidratos. ¿Sí se acuerdan? Sí lo han estudiado, espero. Ok, antes de movernos a otra vía metabólica, necesito empezar a pensar cuándo voy a hacer glucólisis, cuándo voy a aumentar la glucólisis y cuándo más bien quiero inhibir estas 10 reacciones. Ok, entonces, ¿alguien quiere opinar ahorita que todavía no les he dado ninguna información? Cuando una célula quiere hacer glucólisis, va a activar estas reacciones, estas 10 reacciones que acabamos de ver. ¿En qué contexto se le ocurren a ustedes? ¿Alguien, cualquier idea? Cuando hay glucosa. Cuando hay glucosa disponible, usted dice, bueno, y si hay la materia prima, hay que aprovechar y saquemos energía de esa materia prima. Eso es un buen criterio. ¿Algún otro criterio? Pero eso es correcto. ¿Qué otra cosa estimularía que hagamos mucha glucólisis? ¿Alguien se le ocurre otra cosa? Pensemos en las condiciones de ayuno o más bien cuando acabamos de comer, que eso lo llamamos, para ir introduciendo de una vez las palabras de la otra semana, eso lo llamamos postprandial, cuando acabamos de comer y en la siguiente 1 o 2 horas después de comer. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Cuándo vamos a hacer glucólisis? Un poco relacionado con lo que dijo Salomón. Cuando hay mucha demanda de energía, por ejemplo, cuando estamos haciendo ejercicio. Perfecto, ese era el otro contexto, ¿verdad? Entonces son las 2 opciones. Cuando haya mucha glucosa, lo cual quiere decir que acabamos de comer, muy probablemente, ese sería un momento en que vamos a hacer glucólisis. Y la otra opción que Salomón está citando y que tiene toda la razón, dice, puede ser que no acabamos de comer, pero estamos haciendo un montón de ejercicio, entonces estamos demandando un montón de energía. Entonces, perfecto, por ahí va la lógica de cuándo queremos activar y cuándo no. Ahorita vamos a ver exactamente cómo es que lo logramos bioquímicamente, pero tenemos que pensar fisiológicamente en qué contextos lo vamos a hacer. Un minuto. Listo. Entonces, ¿qué otra cosa necesito que mantengan en mente? Ya hablaron, ya pensaron un poco en los contextos fisiológicos. Lo otro que hay que pensar cuando uno regula la glucólisis es en qué tejido estamos hablando, ¿verdad? Porque si estamos hablando de células musculares, por ejemplo, van a tener una lógica de funcionamiento distinta si estamos hablando de células del hígado. Y entonces vamos a ver la regulación en esos 2 contextos. Entonces, cuando ustedes piensen en la regulación, tienen que ponerse de pronto y decir, bueno, ahora voy a pensar como el hígado. Y ahora, en otros casos, voy a pensar como el músculo, porque piensan diferente, ¿verdad? Y entonces, ¿en qué sentido piensan diferente? Pues yo siempre digo, el hígado
es el órgano altruista. El hígado va a estar pensando si va a hacer glucólisis o no y va a pensar en los demás. Va a pensar en todo el resto de tejidos si de verdad los demás tendrían glucosa en ese momento o no tienen glucosa en ese momento. Entonces, él es el órgano altruista. Él toma decisiones siempre pensando en los demás. ¿De acuerdo? En el beneficio común de todos. El músculo es lo contrario. El músculo es el órgano egoísta, ¿verdad? Y entonces el músculo solo va a tomar decisiones y va a activar las vías metabólicas o inhibirlas dependiendo de sus necesidades. Si necesita o no necesita energía en este momento. Y realmente no le importa si los demás tienen o no tienen. ¿Ok? Entonces hay que ponerse como esos dos esquemas de pensamiento cuando uno quiere cuando quiere ver la regulación, ¿verdad? Y la integración metabólica. Porque funcionan distintos. Ok, ahora sí, veamos esto un poco más bioquímicamente. Entonces, de todas las enzimas, de todas las reacciones que están involucradas en la glucólisis, son 3 las que se pueden regular. Son 3 las que se pueden regular y las otras no se regulan. Simplemente si hay las demás, si hay sustrato, van a convertirlo en producto. Pero estas 3 no es simplemente un equilibrio de la reacción donde de sustrato se va a desplazar a producto. Eso solo aplica para las otras 7. Pero estas 3 no. ¿Cuáles son las 3? Y estas son las enzimas como más importantes, ¿verdad? La primera reacción, por supuesto, donde la glucosa vamos a convertirla en glucosa 6-fosfato. Y entonces aquí necesito que recuerden esta enzima, porque esta enzima se llama la hexoquinasa. Es una enzima irreversible y es una enzima regulable. Ahorita vamos a ver exactamente cómo se regula. Primera enzima que podemos regular. Segunda enzima que vamos a regular es esta, de la reacción número 3, donde la fructosa 6-fosfato le pegamos el segundo fosfato y generamos fructosa 1,6-bifosfato. Esa es la segunda enzima que es irreversible, como ustedes lo ven aquí, y además de irreversible es regulable. Entonces esa enzima era la fosfofructoquinasa, y ojo que aquí vamos a aprendernos la abreviación, ¿verdad? PFK, y esa es la enzima que vamos a regular. ¿De acuerdo? Y por último, la última enzima que también vamos a regular es la que se llama piruvatoquinasa, que es la que está aquí al final, ¿verdad? Que es la que cataliza también otra reacción nuevamente irreversible, donde hacíamos la última fosforilación a nivel de sustrato, de fosfonol piruvato a piruvato. ¿De acuerdo? ¿Por qué tenemos que regular 3 reacciones? ¿Por qué no simplemente una? ¿Por qué no simplemente le ponemos el acelerador aquí a la hexoquinasa? ¿Qué pasaría si solo reguláramos esta y le ponemos el acelerador? ¿Alguien se le ocurre? Piensen en una presa, ¿verdad? En eso somos expertos, en pensar los tipos. Si usted tiene unos 10 semáforos ahí y usted pone un tráfico en el primer semáforo dando la vía, ¿verdad? Y todo se mueve en el primer semáforo y todos los demás semáforos siguen funcionando a la velocidad normal, ¿qué va a pasar? ¿Eso libera la presa o no? No, ¿verdad? ¿Cómo funcionaría para liberar la presa y mover rápidamente esa vía? Usted tiene que poner un tráfico en el primer semáforo, ¿verdad? Y en cada uno de los siguientes semáforos hacerlos avanzar mucho más rápido. Entonces, por eso es que necesitamos regular varias enzimas, para que si usted pone el acelerador aquí, pero las demás no están aceleradas, entonces simplemente lo que hace es acumular y acumular este producto, pero de aquí en adelante va lento. ¿Me siguen? Y entonces, por eso no, tenemos que acelerar una reacción, aceleramos la segunda también para que si le va a llegar mucho sustrato, él también esté con la camiseta puesta de que tenemos que estar activados y me genere mucho de las siguientes reacciones. ¿Ok? Y por supuesto que al final también, ¿verdad? Para que no se generen como presas, ¿verdad? O embotellamientos ahí más adelante. Las otras reacciones usualmente sí se equilibran solo por disponibilidad de sustrato. Ok, entonces, bueno, vamos a ir viendo enzima por enzima cómo es que de estas 3, ¿verdad? De estas 3 enzimas como que las regulamos y entonces en cada caso tenemos que pensar, les dije, como si fuéramos hígado o como si fuéramos músculo. Vamos con la hexoquinasa. Ya la hexoquinasa yo se los había hablado un poco. Tiene 2 estrategias de regulación. Una es utilizar isoenzimas, ¿verdad? Y esto ya yo se los había mencionado. Entonces, una estrategia para regular esa reacción donde de la glucosa vamos a fosforilarla para generar glucosa 6-fosfato es tener isoenzimas diferentes. Y ya yo les había hablado de esto y les dije que la hexoquinasa está en cerebro, ¿verdad? Glóbulos rojos y la gran mayoría de tejidos en realidad tienen hexoquinasa. Y la hexoquinasa es cataliza esta reacción, pero tiene una KM, les decía, muy pequeñita. ¿Eso qué quiere decir? Que con solo que haya un poquito de glucosa, inmediatamente la fosforila, lo cual es muy importante porque una glucosa ya fosforilada ya no vuelve a salir de la célula. Y claro, esa era la lógica del músculo. El músculo justamente
es un tejido que va a tener exoquinasa, va a tener esa versión de esa isoenzima, la versión egoísta, ¿verdad? La que con solo un poquito de glucosa de una vez se la deja, ¿verdad? Se la deja para sí misma. Mientras que la glucoquinasa es una enzima, una isoenzima, ¿verdad? Es parecida, pero tiene una KM, su conformación de los aminoácidos ahí en el sitio activo es un poquito distinta y no es tan afín al sustrato. Entonces tiene que haber mucha glucosa, ¿verdad? Para que de verdad el hígado decida dejarse su glucosa, decida dejársela y fosforilarla, porque una vez que la fosforila se la deja, ¿verdad? Ya se quedaría ahí en el hígado. Ahorita vamos a ver que eso es un poquito falso, ¿verdad? Porque sí puede repetirse. Ok, pero todavía no adelantemos ahí, pero pensemos en eso. Entonces, él solo se la va a dejar esa glucosa cuando de verdad haya mucha glucosa, lo cual tiene lógica para un órgano altruista, ¿verdad? Entonces, esa es la primera estrategia de regulación. Y luego, la segunda estrategia de regulación es esto que vamos a llamar regulación por retroalimentación. Esta estrategia de regulación solo ocurre para músculo, solo en músculo ocurre. ¿Y qué era esta estrategia de retroalimentación? ¿Qué quiere decir? Que si la exoquinasa, bueno, con solo poquita glucosa la empezaba a convertir en un glucosa 6-fosfato. Pero si de pronto esta glucosa 6-fosfato se empieza a acumular porque el resto de las reacciones de la glucólisis no están activadas, entonces él mismo va a venir y va a inhibir la exoquinasa. Inhibe la exoquinasa y les dije, deténgase porque de nada nos está valiendo sintetizar mucha glucosa 6-fosfato porque el resto de las reacciones en este momento están lentas. ¿Ok? Y eso tiene sentido para un tejido que solo piensa en sí mismo, ¿verdad? Porque si está haciendo mucho ejercicio en ese momento, es muy probable que toda esta glucosa 6-fosfato rápidamente se esté convirtiendo a todas las demás reacciones. Pero si está en un momento de reposo, probablemente no está activando el resto de las reacciones y entonces se nos empieza a acumular esta glucosa y entonces es momento de detenerse. ¿De acuerdo? Esas serían las dos estrategias que tienen que ver con la exoquinasa. Voy a ir explicando cada una de las tres, me pueden explicar de las tres enzimas, ¿verdad? Me pueden detener en cualquier momento, pero van a ver que al final como que ya todo tiene más sentido cuando se ven juntos, ¿ok? ¿Alguna pregunta de esta parte? De la exoquinasa, esto ya lo había mencionado bastante, me parece. Entonces, estrategia de isoenzimas y estrategia de regulación, de retroalimentación. Ok, vamos con la fosfofructoquinasa. Fosfofructoquinasa que la vamos a abreviar así como PFK. Y ahora, ojo que le estoy agregando 1, porque resulta que existe otra PFK que ya casi se las voy a presentar. Pero entonces pensemos en la fosfofructoquinasa. La fosfofructoquinasa, ¿cómo se regula en músculo? Ok, en músculo tenemos que tener la idea de órgano egoísta. Entonces, ¿quién va a activar la fosfofructoquinasa? Es una enzima polimérica, ¿verdad? Tiene 4 dominios. Y funciona de forma alostérica. Entonces, si se acuerdan de eso, ¿qué quería decir las enzimas alostéricas? Quería decir que con solo que reguláramos una, esta rápidamente iba a aplicar, por así decirlo, la misma regulación para las otras subunidades, ¿verdad? Las iba a hacer más susceptibles a que siguieran la misma lógica que está utilizando una de las subunidades. Y eso era lo que llamábamos enzimas alostéricas, estas que trabajan como en equipo y se regulan juntas. Ok, ¿cuándo vamos a activar esta fosfofructoquinasa? Así como lo había dicho Salomón, ¿verdad? Cuando el músculo está haciendo mucho ejercicio. Y si está haciendo mucho el ejercicio, ¿qué quiere decir? Se está elevando la cantidad de AMP. Y entonces, si está elevándose la cantidad de AMP, este AMP va a venir, va a unirse aquí y dice, estamos en baja energía, ¿verdad? Tenemos poca energía, así que activemos esta fosfofructoquinasa. Y entonces, si ustedes ven la curva aquí, ¿verdad? Si ustedes ven aquí la curva, cuando hay muy poquito ATP, la curva se desplaza hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Que con solo un poquito de sustrato rápidamente logra una velocidad mayor, ¿verdad? Rápidamente logra una velocidad mayor. ¿Qué pasa cuando el músculo está en reposo? Cuando está en reposo vamos a tener mucho ATP y también vamos a tener mucho citrato, ¿verdad? Porque esta es una de las primeras moléculas del ciclo de Krebs. Entonces, como tenemos mucha energía en este momento, la verdad que ¿para qué vamos a hacer glicólisis? ¿Verdad? ¿Para qué vamos a hacer glucólisis si en este momento tenemos exceso de ATP? Estamos en reposo. Entonces, estas moléculas se unen y más bien inhiben esta enzima, la fosfofructoquinasa. ¿Qué hacen? Hacen que el sitio activo ya no sea tan afín justamente a la fructosa 6-fosfato, ¿verdad? Y no esté tan anuente a pegarle ese segundo fosfato. Y entonces necesitamos más sustrato para poderle llegar a la actividad. Ya la enzima se vuelve, por así decirlo, menos eficiente, la estamos inhibiendo. ¿Ok? Ese es el contexto del músculo, que el músculo simplemente dependiendo de cuánta energía necesita. Claro, ahora veamos cómo funciona en hígado.
La lógica del hígado es distinta, ¿verdad? Ya la lógica del hígado yo había dicho, bueno, la verdad que yo solo voy a hacer glucólisis cuando haya bastante glucosa, ¿verdad? Ya eso fue la primera decisión que tomó el hígado aquí. Solo hizo glucólisis, solo fosforiló la primera glucosa cuando había, con una KM muy grande, aquí la glucoquinasa solo cuando había muchísima glucosa. Solo en ese momento tomó la decisión. Ahora vamos a ver cuál es el resto de decisiones que toma. Entonces, si su única oportunidad fue cuando había mucho ATP, ¿verdad? Pero cuando había mucha glucosa, este es el que quiere decir que acabamos de comer. Y el hígado lo que va a estar pensando, como siempre piensa en los demás, dice, bueno, voy a aprovechar este momento que hay mucha glucosa para sintetizar sustancias de reserva, para sintetizar moléculas que eventualmente, para hacer una huaca, por así decirlo, ¿verdad? De moléculas energéticas que eventualmente las podamos utilizar después y que las pueda compartir con el resto del tejido. Así está pensando el hígado en ese momento. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a hacer? Él no le va a importar tanto, o esta regulación de la cantidad de ATP y AMP va a desaparecer, ¿verdad? Y se vuelve menor, se vuelve menos importante. Y aparece un actor nuevo. En el hígado, la regulación se da por un actor nuevo. Ya no solo depende de si el hígado en ese momento tenía o no energía, porque podría ser que sí tenga energía, ¿verdad? Sí tenga la cantidad de ATP y por eso se va a detener con la glucólisis. No, no se detiene. ¿Por qué? Porque va a tratar de hacer la glucólisis pensando en generar moléculas de reserva. ¿Ok? ¿Cuáles moléculas de reserva? No sé si aquí recuerdan, pero a partir de piruvato, vamos a ver aquí si lo vuelvo a poner. Piruvato, ustedes mismos me habían dicho, podían generar acetil-CoA. ¿Y para qué me sirve el acetil-CoA? Además de para ir para Krebs, pero recuerden que el músculo no está pensando en Krebs para poder tener energía. ¿Para qué me sirve el acetil-CoA? Precursores de cuál vía anabólica que ustedes ya han visto, que sea más bien para guardar energía. ¿Alguien recuerda? Ácidos grasos. Ácidos grasos, perfecto. Entonces va a aprovechar este momento que hay bastante glucosa, va a ser una reserva en la forma de glucosa, eso todavía no lo hemos visto, ¿verdad? Pero también va a ser una reserva, va a aprovechar ese exceso de glucosa para hacer una reserva en forma de ácidos grasos. Entonces va a hacer la glicólisis para llegar aquí al piruvato y luego a partir de ahí generar ácidos grasos. Y hay otra parte que no han visto, pero también a partir de aquí puede generar aminoácidos, ¿verdad? Aminoácidos que se estén necesitando en ese momento. Y también, no solo ácidos grasos, eso lo vieron conmigo, ¿verdad? Ácidos grasos y también podría ser colesterol. ¿Se acuerdan la vía de síntesis del colesterol? Que también empezaba a partir de acetil-CoA. Entonces, esa es la lógica del músculo. Ya no le va a importar tanto si tenía o no ATP, sino va a tratar de acelerarla en ese momento que tenemos bastante glucosa para poder generar esas reservas. Para eso, entonces, me devuelvo aquí, utiliza esta molécula que es nuevo actor en este proceso, que se llama fructosa 2,6-bifosfato. Ok, y se las puse aquí. Vean, esta fructosa 2,6-bifosfato es una fructosa, ¿verdad?, que tiene un fosfato unido en la posición 6, este es el carbono 6, y tiene un fosfato también unido en la posición 2, en el carbono 2. Lo ven, aquí en el carbono 2 acabamos de pegar un fosfato. ¿Dónde habíamos visto algo parecido? Si ustedes se acuerdan, en las primeras reacciones de la glucosa, habíamos llegado a tener fructosa 6-fosfato, ¿verdad? Ese primer fosfato se lo había pegado a la hexoquinasa. Y era esta enzima, la fosfofructoquinasa, que es justamente la que queremos regular en este momento, la que iba a llegar y pegarle un segundo fosfato. Pero ¿dónde se lo iba a pegar? Se lo iba a pegar en la posición 1 y ya él traía el de las 6. ¿De acuerdo? Esta era la reacción que es normal de la glicólisis, de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. Catalizado, les dije, por la fosfofructoquinasa, aquí le falta U. Ahora, entonces, resulta que el hígado, además de la fosfofructoquinasa 1, tiene esta otra enzima que se llama la fosfofructoquinasa 2. Y la fosfofructoquinasa 2 está ahí. Y cuando se acumule mucho fructosa 6-fosfato y entonces no se está convirtiendo suficiente y de alguna forma se está generando una presa, por así decirlo, en esa glucólisis porque se está acumulando esto, tiene esta enzima que en vez de pegarle el fosfato en la posición 1, va a venir y se lo va a pegar en la posición 2. Entonces va a generar este nuevo actor que les dije, fructosa 2,6-bifosfato. ¿Cuándo se genera fructosa 2,6-bifosfato? Solo cuando hay acumulación de fructosa 6-fosfato. Solo en ese momento empieza a actuar esta enzima. ¿Y cuál es la ventaja? Bueno, como que hicimos una desviación ahí de la glucólisis, ¿cuál es la ventaja? Que esta fructosa 2,6-bifosfato tiene un sitio activo para venirse a unir a la fosfofructoquinasa 1 y funciona como un activador.
viene y activa la fosfofructoquinasa y le dice, vea, trabaje más rápido. ¿Por qué? Porque se está acumulando fructosa 6-bisfosfato. ¿Me siguen o no me siguen? Entonces, así como en el músculo, el AMP venía y le decía a la fructosa, la fosfofructoquinasa, apúrese porque tenemos muy poca energía, ¿verdad? Venía y activaba esta enzima alostérica. Ahora, quien va a venir a activarla es esta molécula, que es esta, ¿verdad? Que está aquí, les puse la estructura, ¿verdad? Esto es lo mismo. Esta fructosa 2,6-bifosfato viene, tiene un sitio activo aquí en la fructosa, en la fosfofructoquinasa y activa la reacción y entonces se acelera todavía más esta glicólisis. ¿Cuándo tenemos esto? Solamente cuando se estaba acumulando la fructosa 6-fosfato. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y entonces, bueno, aquí tenemos otra vez el dibujito de la cinética de la reacción sin el activador y con el activador. Ven que la curva otra vez se va para la izquierda, ¿verdad? Y entonces ahora con menos sustrato logramos llegar a la mitad de la velocidad máxima o hasta la velocidad máxima. ¿Ok? Con menos sustrato porque la enzima ahora es más activa. ¿Me expliqué ahí? ¿Tiene sentido o no? Sí, profe. Ok, y entonces ya al hígado, ahora estamos pensando con forma de hígado, ahora al hígado no le importa mucho si lo que había era AMP o ATP, si no le está preocupando, hay mucha glucosa, aprovechemos para hacer las reservas, y ya les adelanté que esas reservas podrían ser ácidos grasos, colesterol, ¿verdad? Los mismos también. Ok, ¿qué más les tengo que contar? Bueno, de esa nueva enzima, les acabo de presentar una nueva enzima, ¿verdad? La fosfofructoquinasa 2 y les acabo de presentar un nuevo intermediario que es la fructosa 2,6-bifosfato. Esa fosfofructoquinasa 2 no solo se activa cuando se empieza a acumular la fructosa 6-fosfato, hay otra señal que le ayuda a activarse y a decir deberíamos generar este intermediario para que no se active la fosfofructoquinasa 2. Entonces, ¿cómo se regula? Pues bueno, esta fosfofructoquinasa 2 es esta que les puse aquí. Y resulta que cuando ella está sin grupo fosfato, está desfosforilada, está activa. Y más bien puede tener una regulación covalente de que le pegamos un fosfato y cuando le pegamos un fosfato está inactivo. ¿Ok? Entonces, tenemos en el hígado que esta fosfofructoquinasa 1 se regula alostéricamente, ¿de acuerdo? Y ahora esta fosfofructoquinasa 2 se regula covalentemente y además hormonalmente, porque esta hormona es la que me va a hacer esta unión covalente. Entonces, veamos esto en detalle. ¿Cómo es que está funcionando esa regulación de la fosfofructoquinasa 2? Ya les adelanté y les dije, si está fosforilada, está inactiva, y si está sin el fosfato, está activa. ¿Quién la fosforila o quién estimula que se fosforila y quién estimula que se desfosforile? Pues cuando acabamos de comer, aquí tengo que presentarles dos hormonas que desde ya vamos a ir adelantando. Esto es principalmente para la clase de la otra semana, pero hay dos hormonas que le dicen a todo el organismo, tenemos exceso de energía, tenemos exceso de macromoléculas y ese es el momento de aprovechar y hacer las reservas. Esa hormona se llama la insulina se secreta cuando acabamos de comer, ¿verdad? Y entonces le dice a todos los organismos que estamos en momento de hacer reservas. Y un tejido muy sensible a la insulina justamente es el hígado, ¿verdad? Y entonces ahí existe una enzima, ¿verdad? Dentro del mismo hígado que se llama fosfoproteína fosfatasa, a veces se abrevia como PP, ¿verdad? Ahí, PP. Okay, y esa enzima es sensible a la insulina. Y entonces cuando hay insulina y acabamos de comer, va a venir y va a quitarle el fosfato a la fosfofructoquinasa 2 y entonces perfecto, ya la fosfofructoquinasa 2 está activa y si está activa me genera fructosa 2,6-bisfosfato y esta me activa la fosfofructoquinasa 1 y por lo tanto empiezo a hacer más glucólisis. ¿Sí? Cuando ya han pasado muchas horas de que comimos y entonces las cantidades de insulina disminuyen, hay una hormona que es la opuesta, ¿verdad? Es la contraparte que se llama el glucagón. Entonces, cuando llevamos muchas horas de ayuno y ya no hay glucosa ahí circulando en sangre, es muy poca la que hay, ya no hay ácidos grasos circulando, entonces el glucagón empieza a secretarse y le avisa a todos los organismos que estamos en momento de escasez. Y por supuesto que en momento de escasez, hígado lo va a interpretar como no es el momento de hacer reservas y por lo tanto debería dejar de hacer glucólisis. ¿Ok? Entonces, ¿cómo deja de hacer glucólisis? Primero, la exoquinasa, ya al haber poca glucosa, ¿verdad? La primera enzima que habíamos visto, como tenía una KM, ya ni siquiera va a fosforilarla, ¿verdad? Entonces ya desde ahí va a empezar la regulación. Y la segunda regulación, ¿qué va a hacer? Venir y fosforilar la fosfofructoquinasa 2.
fosforila la fosfofructoquinasa 2 y entonces eso es la paga, ¿verdad? Queda fosforilada, queda apagada, por lo tanto ella ya no va a funcionar, no genera la fructosa 2,6-bifosfato y por lo tanto esta no va a venir a activar esto y ahora sí, toda la glucólisis se hace más lenta porque tenemos inhibida la primera enzima y también tenemos regulable y también tenemos inhibida en este momento la fosfofructoquinasa. ¿Claro o no? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Profe, entonces cuando se secreta glucagón es porque hay un periodo de ayuno, digamos. Entonces se inhibe la glucólisis para activar otros procesos como la oxidación de ácidos grasos. Exacto, se inhibe la glucólisis en hígado, porque el hígado dice, en este momento no hay energía, así que le voy a dejar la energía a los demás. Si usted fuera músculo, no ha comido, pero está haciendo ejercicio, ¿qué piensa? Porque músculo es egoísta y solo piensa en él. Músculo, ojo, que no tenía ninguna... Todo lo que usted dijo, Salomón, es correcto, nada más quiero agregarle un poco más para que vaya pensando en eso. Si usted es músculo, no le importa si hay o no hay insulina o glucagón. Usted simplemente dice, si yo necesito energía, hago glucólisis porque yo necesito energía y no le importa nada si los demás tienen o no tienen energía. ¿Ok? Entonces, la regulación hormonal aquí a nivel de músculo no va a existir en este sentido de la glucólisis. ¿Ok? Y todo está determinado ya no tanto por glucagón e insulina, sino por cuánto hay de ATP o AMP, cómo está ese equilibrio. ¿De acuerdo? Ok, sí. Ok. Entonces, si alguien tiene otra pregunta de lo que he explicado aquí con respecto a las dos primeras enzimas, o si no, nos movemos a la tercera enzima. Perfecto. Entonces, vamos a la tercera enzima, que sería la piruvato-quinasa, perdón. La piruvato-quinasa, que la vamos a abreviar como PK. Y otra vez, entonces, para la piruvato-quinasa, nuevamente, tenemos que ponernos el cassette de músculo y pensar como piensa el músculo de forma egoísta o pensar en hígado y que sería pensando en los demás. ¿Ok? Entonces vamos con músculo primero, siempre es más fácil pensar en ego, siendo egoísta, ¿verdad? Lastimosamente, pero a veces es más fácil pensar así. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa en músculo? ¿Quién activa la piruvato-quinasa? Es la última enzima de la glicólisis, pero como les dije, necesitamos acelerar la glicólisis en varios puntos, ¿verdad? En esa cadena de semáforos les dije, tenemos que poner tráficos en varios puntos acelerándola para que realmente haya un desplazamiento rápido, ¿verdad? Si solo ponemos en ciertos puntos y especialmente al final no, lo que hacemos es generar como una presa, ¿verdad? Hacia adelante. Entonces, aquí está la enzima, la piruvato-quinasa, esta que les voy a hablar ahorita y como ustedes recordarán, cataliza la última reacción de fosfonol piruvato a piruvato. Ok, en el músculo, ¿quién va a activar a esta enzima, la piruvato-quinasa? La va a activar justamente el producto de la reacción anterior que habíamos visto regulable. Esta reacción, ¿verdad? Que era como la tercera, ¿verdad? La tercera reacción. Finalmente, gracias a esta molécula que les presenté, ahora vamos a tener un montón de fructosa 1,6-bifosfato. Esta está lista, ¿se acuerdan? Para partirse. Esa sería la siguiente reacción que va a ocurrir en las dos triosas. Pero entonces, gracias a que aceleramos las dos primeras enzimas, ahora tenemos bastante de esta. ¿Qué va a hacer esa enzima? La fructosa 1,6-bifosfato. Esa fructosa 1,6-bifosfato, que es el producto de la tercera reacción, va a venir y va a acelerar, va a venir y decirle, bueno, allá los primeros pasos de la glicólisis se están activando, por lo tanto este último también tiene que activarse. Entonces este triangulito así en verde quiere decir que lo activa a la piruvato-quinasa. Y entonces la piruvato-quinasa convierte ese fosfonol piruvato en piruvato. ¿Ok? Lo cual tiene sentido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos pensando en músculo. Aquí era el AMP el que había venido y había acelerado, ¿verdad? Acelerado esta reacción y entonces el producto de esa reacción a su vez va a venir y acelerar la última reacción de la glicólisis. ¿Qué cosas van a inhibir? ¿Qué cosas más bien van a inhibir esta piruvato-quinasa? Otra vez, cuando haya mucho ATP, porque quiere decir que el músculo, si tiene mucho ATP, en este momento no está haciendo ejercicio, no necesita tanta energía. Si hay mucho acetil-CoA, por supuesto, eso también quiere decir que tenemos muchas moléculas para el ciclo de Krebs, así que no hagamos glucólisis en este momento, ¿verdad? Y también cuando hay bastante presencia de ácidos grasos en general, eso va a venir a inhibir esta última reacción. Entonces, la acelera la fructosa 1,6-bifosfato, la inhibe todas estas que están aquí. Eso en el caso de músculo, ¿verdad? Ahora, pensemos en el hígado está pensando en los demás. Entonces ya desde el principio que estaba pensando en los demás, solo tomó glucosa cuando de verdad había demasiada.
¿ok? Y cuando había demasiada fue que entonces la insulina, que fue lo que les mencioné aquí, la insulina vino y le quitó el fosfato. La insulina no directamente, ¿verdad? A través de otra enzima, pero activó esta enzima que le quita el fosfato a la fosfofructoquinasa 2 y así se activó la fosfofructoquinasa 2 y le metió el acelerador, por así decirlo, a la fosfofructoquinasa 1. Solo cuando había mucha glucosa, quería decir, había mucho sustrato y además había insulina. Eran condiciones donde acabamos de comer. ¿Ok? ¿Qué es lo otro que va a pasar? Resulta que esa misma insulina que me activaba esa enzima que llamábamos la PP, ¿de acuerdo? Va a aprovechar y va a, como tenemos mucha glucosa en ese momento, va a desfosforilar la piruvato-quinasa. Esa piruvato-quinasa, en el caso del hígado, es fosforilable y es regulable por regulación covalente otra vez. ¿Ok? Entonces podemos activar o desactivar esa piruvato-quinasa fosforilándola. Cuando está fosforilada es inactiva y cuando está desfosforilada, de que aquí no tiene nada, está más bien muy activa. ¿Ok? Y entonces, ¿cuándo queremos activarla? ¿Cuándo queremos quitarle ese fosfato? Vamos a quitarle el fosfato, lo ven aquí que se lo quitamos. Aquí estaba y vino la enzima y se lo quitó. ¿Cuándo lo quitamos? Cuando haya mucha insulina. ¿De acuerdo? Esta insulina, aquí tal vez nos falta escribir esto ahora, pero la insulina me va a activar esta enzima que se llama la PP y la PP lo que hace es desfosforila la piruvato-quinasa. ¿Ok? ¿Cuándo queremos fosforilar otra vez para que se detenga? Cuando empieza a escasear la glucosa y cuando empieza a escasear la glucosa es dirigido por esta hormona que se llama el glucagón. Entonces el glucagón va a venir y me fosforila la piruvato-quinasa y entonces me la detiene. ¿De acuerdo? Entonces aquí la regulación en hígado nuevamente no es si hay ATP o no hay ATP o si en ese momento había mucha acetil-CoA o no hay acetil-CoA, sino de qué depende, de si está fosforilada o no la piruvato-quinasa y de qué depende a su vez que esté fosforilada o no, de si lo que hay, cuál hormona está activa en ese momento, si es el glucagón o si es la insulina. ¿De acuerdo? Entonces finalmente en hígado todo depende de las hormonas, de cómo esté el estatus energético en ese momento de esa célula. Ok, Priscila tiene una pregunta para mí. Profe, una pregunta. Entonces la parte de regulación covalente se refiere a esto de fosforilación y desfosforilación y la hormonal sería la de la insulina. Exacto, exacto. Ok. Ok, covalente, recuerde que es unir cualquier grupo funcional y los grupos funcionales se pegan por un enlace covalente. Entonces, por eso le llamamos regulación covalente, ¿verdad? Porque es un grupo funcional que se pegó aquí. Pero a su vez, esa regulación covalente depende de una regulación hormonal. Aquí le puedo poner regulación hormonal también. Es la que dirige cómo hacemos esa covalente. ¿Ok? La regulación alostérica no, ¿verdad? La regulación alostérica normalmente ese grupo alostérico viene y se une, pero se une por uniones débiles que no son covalentes. Van der Waals, puentes de hidrógeno, ¿verdad? Todas estas otras iónicas. Entonces no es una regulación realmente, nada más se acerca a la sustancia y genera una modificación en la enzima, pero igual se puede liberar. Gracias, profe. Creo que también estaba relacionada con los cambios en las enzimas, ¿verdad? Bueno, supongo que es por lo mismo. No. Okay, no entendí su pregunta, pero ¿qué está relacionada? Es que yo recuerdo que vimos una parte de regulación alostérica con enzimas. Ajá, sí, exacto. A eso sí, me justo. refería. Ok, sí, justo esto, regulación alostérica, yo estoy hablando de eso exactamente que vieron. Esta es la enzima, piruvato-quinasa, y la estoy regulando que pegándole, si la quiero aumentar, ¿verdad? Activar, le pego fructosa 1,6-difosfato, pero la salvedad que estoy haciendo es que esta fructosa se une a la enzima no covalentemente, y por eso entonces yo le llamo a eso regulación alostérica y no le llamo regulación covalente. Mientras que en es... Ok. ¿Alguien más tenía alguna pregunta que no lo dejé hablar? ¿Puede hablar? ¿Todo claro? Heiner. Yo tenía una pregunta. Entonces, básicamente, el glucagón, cuando hay exceso de glucagón, ¿se inhibe la piruvato-quinasa? Cuando hay exceso de glucagón, se inhibe la piruvato-quinasa, sí, eso es cierto. ¿Y cómo? ¿Qué le pasa a esa piruvato-quinasa por la cual ahora quedó inhibida? Se fosforila para inhibirse, digamos. Exacto, se fosforiló y por culpa de esa fosforilación es que ahora está inhibida. Ok, y cuando hay exceso de insulina, se activa más bien la piruvato-quinasa.
Cuando hay exceso de insulina se activa. ¿Por qué? Porque se activa esta enzima que es la encargada de quitarle este fosfato, ¿verdad? Esto es una pirofosfatasa, se llama fosfatasa. Y quita fosfatos, por eso se llama fosfatasa. Ok. Ok, ¿sigo o claro? Esta es una parte un poco densa, yo sé, por eso la expliqué al principio cuando todavía están menos cansados. Ok, y un poco esto es lo que tenemos que ver la otra semana. A mí me gusta la parte de regulación irla metiendo de una vez conforme les voy explicando las vías metabólicas, porque en ese momento todavía se acuerdan de las enzimas y saben de cuál versión estoy hablando. Pero todo esto tenemos que irlo poniendo junto y la última semana solo nos vamos a dedicar a eso, ¿verdad? A ver cuándo se activa y cuándo se inhibe y cómo va dirigiendo esta orquesta de todas las vías metabólicas. Ok, sigo. Entonces, aquí sí lo quisiéramos ver ya todo junto, ¿verdad? Si quisiéramos ver las tres enzimas juntas, pensemos en músculo. Si un músculo está en reposo, entonces, ¿qué quiere decir? Músculo en reposo primero va a tener mucho ATP, va a tener exceso de energía, y entonces si tiene exceso de energía, va a venir y va a apagar la fosfofructoquinasa, y además la piruvatoquinasa, ¿verdad? Porque ambas eran sensibles al ATP, entonces si hay ATP, más bien quedan inhibidas. Entonces, como se detienen estas dos partes, se empieza a acumular mucha fructosa 6-fosfato, ¿verdad? Y la fructosa 6-fosfato se empieza a acumular, ¿verdad? Porque el resto de los semáforos, les decía, están en presa, ¿verdad? Y entonces empieza a hacer una inhibición negativa, ¿verdad? De retroalimentación sobre la exoquinasa, y entonces la exoquinasa también se detiene y dice, ya para qué voy a fosforilar más glucosa, ¿verdad? En este momento no me interesa porque estamos en glucosa. Eso es músculo, ¿verdad? Cuando estamos más bien con mucho ejercicio, entonces tenemos mucho AMP. Y mucho AMP, ¿qué hace? El mucho AMP viene y me activa la fosfofructoquinasa, la tengo muy activa, y entonces el producto de ella, de la fosfofructoquinasa, inmediatamente viene y le avisa a la piruvatoquinasa, usted también tiene que activarse porque yo estoy activa, ¿verdad? Entonces activa y al mismo tiempo entonces está consumiendo muy rápido la glucosa 6-fosfato porque se consume, porque todas las demás vías están muy activas, entonces no hay regulación negativa. Ven que en este caso no hay regulación negativa. Okay, eso es en el caso de músculo. Ya ahora viendo las tres enzimas funcionando juntas y además viéndolas en el contexto del músculo. ¿Sí? Ok, ahora veamos eso mismo, pero en hígado. Veamos las tres enzimas funcionando, pero en el contexto del hígado, que el hígado está pensando siempre en si de verdad todo el organismo en este momento tiene energía o no tiene energía. Y para darse cuenta de eso, entonces el hígado es sensible a esas dos hormonas, insulina y glucagón. Entonces, ¿qué pasa en el hígado cuando hay mucha insulina? Ese es el momento en el que el hígado de verdad podía hacer glucólisis, ¿verdad? Cuando hay mucha insulina, acabamos de comer y va a aprovechar para coger esta glucosa, metabolizarla, y ni siquiera es para tener energía para sí mismo, sino para convertirla en acetil-CoA y a partir de ahí hacer moléculas de reserva. ¿Ok? Entonces, esa insulina, ¿qué va a hacer? Esa insulina va a venir y le va a quitar los fosfatos. ¿A quién le quita los fosfatos? Le quita el fosfato a la fosfofructoquinasa 2. Y ven que ahora está con el OH, ya no tiene fosfatos, ¿verdad? Entonces le quita el fosfato a la fosfofructoquinasa 2, por lo tanto ella convierte fructosa 6-fosfato en fructosa 2,6-bifosfato. Y esta le pone el acelerador a la fosfofructoquinasa 1 y entonces tenemos la glicólisis. ¿A quién más le va a quitar el fosfato para acelerarla? Aquí podemos hacer una flecha extra. La insulina también le quita el fosfato a la piruvatoquinasa. ¿Okay? Esta regulación covalente de la piruvatoquinasa solo ocurre en hígado. Le quita el fosfato y entonces también acelera esta reacción y por lo tanto tenemos toda la vía aquí acelerada. Y además, ¿quién más? La famosa glucoquinasa. Ella no necesita ser fosforilada o desfosforilada, pero ella ya de todos modos tenía una KM bastante alta. ¿Qué quería decir? Que solo si de verdad había bastante glucosa, entonces la iba a fosforilar, ¿verdad? Porque tiene su regulación básicamente en la KM. ¿Ok? Y entonces esta sería la historia de lo que va a pasar de regulación en el caso del hígado. ¿Tiene sentido o no? Ya ahora contadas las dos historias, tanto la del músculo, la del hígado, y pensando en las tres enzimas ya funcionando juntas, ¿verdad? ¿Ok? Sigo, muchachos. Iner tiene la mano levantada, pero no sé si era desde antes o si tiene otra pregunta.
Ok, bueno, si no tienen preguntas, sí. Entonces, con esto ahora sí terminamos la primera vía metabólica, ¿verdad? Nos tomó bastante tiempo, pero como le digo, esta es la principal y es la más complicada. Cambiamos de glucosa a piruvato, sabemos las reacciones, sabemos cuándo se activa y cuándo se inhibe, y sabemos dependiendo de si es músculo o hígado. ¿De acuerdo? Ahora vamos a movernos a otra vía metabólica, y entonces vamos a hablar de esta otra vía metabólica que se llama la gluconeogénesis. ¿En qué consiste la gluconeogénesis? La gluconeogénesis consiste en hacer como lo inverso de la glicólisis, y consiste en sintetizar glucosa. ¿De acuerdo? Son sintetizar glucosa a partir de moléculas de 3 carbonos. ¿Ok? Por ejemplo, el piruvato. Entonces vamos a ver el caso inicial, que es empezando con piruvato, pero después vamos a ver que se puede iniciar de otras moléculas. Entonces vamos a coger intermediarios de 3 carbonos como el piruvato y vamos más bien a armar una molécula de glucosa que es de 6 carbonos, ¿de acuerdo? Y ese proceso lo vamos a llamar gluconeogénesis. ¿Cuándo se hace la gluconeogénesis? En momentos de mucha escasez, porque si hemos comido no necesitamos hacer eso. Si estamos en un periodo postprandial, cuando acabamos de almorzar, cuando acabamos de desayunar, en ese momento es probablemente en la sangre hay circulando bastante glucosa. Entonces no necesitamos realmente ponernos creativos en ese momento, ¿verdad? A sintetizar glucosa. Entonces este proceso de gluconeogénesis es un proceso de emergencia, ¿verdad? Es un proceso de emergencia, es un proceso de cuando realmente las concentraciones de glucosa están muy bajas y hay que ir a buscar otras cosas para generar glucosa. ¿Por qué? Porque la glucosa es indispensable para muchos tejidos. Hay tejidos como el cerebro, como los eritrocitos, que solo pueden metabolizar glucosa. Y entonces, aunque haya otras cosas, aunque hubiera una reserva de lípidos, aunque hubiera proteínas por ahí para sacar energía, no lo van a poder usar. ¿De acuerdo? Entonces, que haya, aunque sea un poquito de glucosa, va a ser trascendental para que la vida se pueda mantener. Con solo este contexto que les he hablado aquí, ¿dónde piensan que ocurre la gluconeogénesis? ¿Quién está dispuesto a sintetizar glucosa en casos de emergencia? ¿Cuál órgano? En el hígado. El hígado, ¿verdad? Porque el hígado es el órgano altruista, el que piensa en los demás y el que le resuelve el problema a los demás. El músculo nunca va a ser gluconeogénesis. El músculo es el más egoísta de todos, ¿verdad? Él simplemente, pues, si hay glucosa y está haciendo ejercicio, la gasta. Y si no hay, pues, busca ácidos grasos, otras cosas, y de ahí toma la energía. Y si no, ya de verdad no tiene energía, simplemente manda una señalización al cerebro para decir estoy agotado, pare de hacer ejercicio. Pero en ningún momento va a buscar tratar de coger de sus reservas para poder enviarle y sintetizar glucosa o cualquier otra molécula para otros. Ok, entonces gluconeogénesis. Ya les adelanté un poco de esto, ¿verdad? Vamos a empezar por ahora en piruvato para generar glucosa. Después vamos a ver que puede empezar de otras. Después le hablo de las otras, ¿verdad? Puede empezar también de lactato, de glicerol, de alfa-cetoácidos. Después les hablo de esas 3. Empezamos sobre el primer caso, ocurre en el hígado, como ustedes ya bien lo intuyeron, ¿verdad? También hay algunos otros órganos que hacen un poquito de gluconeogénesis, el riñón y el intestino delgado, pero en el caso de ellos hacen gluconeogénesis, sintetizan la glucosa para ellos mismos, es para dejársela a ellos. En el caso del hígado, como verán, sí sintetiza la glucosa para enviársela, para ponerla en la sangre y ponerla disponible para los demás tejidos. ¿Dónde ocurre? ¿En qué parte de la célula va a estar ocurriendo? En el citosol. ¿Ustedes clasificarían esta vía como anabólica o catabólica? ¿Qué piensan? ¿Sería una vía catabólica o anabólica esta gluconeogénesis? Anabólica. Anabólica, por supuesto, porque es de sintetizar. Y con solo saber que es anabólica, ya saben que va a requerir energía. Entonces aquí no vamos a estar produciendo energía, más bien, sino esto va a ser caro, ¿verdad? Consume energía. Entonces va a consumir ATP y también va a consumir NADH. Profe, ¿Ok? Dígame, Salvador. ¿Para qué el riñón querría sintetizar glucosa a partir de piruvato? Digamos, si es para él mismo. Mejor lo oxidaría de una vez a acetil-CoA, ¿no? Sí. Es ocupa energía, digamos. Si él ocupara energía, lo que pasa es que en el riñón le llevan a veces muchos desechos, ¿verdad? Le llevan desechos, lo del riñón aplica más como para estos otros desechos de lactato, alfa-cetoácidos, entonces a veces tiene mucha materia prima que como tal no la puede usar, entonces pero la tiene ahí acumulando, entonces una opción es sintetizar a partir de esos desechos algo que sí pueda utilizar, entonces va a sintetizar glucosa y después efectivamente la va a oxidar, ¿de acuerdo?
Pero un poco es con esa lógica, ¿verdad? De poder aprovechar cosas que están ahí y que no sabe qué hacer con ellas, pero que le podrían dar energía. Ok, pero tiene razón en pensar en que es como un poco raro, si no la va a exportar. Ok, ¿cuál es la ventaja de la gluconeogénesis para efectos didácticos? Que recicla como 7 de las reacciones, ¿verdad? Como son realmente las mismas reacciones de la glicólisis en vía inversa, ¿ok? Son las mismas reacciones de la glucólisis en vía, nada más que haciéndolas al revés, en dirección inversa, todas las que eran reversibles, y son solo las 3 reacciones que eran irreversibles, son justo las 3 que acabamos de ver, ¿verdad? Porque eran las 3 regulables, las que tenemos que buscarle un sustituto para la gluconeogénesis. Entonces ya tenemos una parte del camino adelantada, ya esto lo habíamos visto, también ocurre cuando en un ayuno muy prolongado, ¿verdad? Cuando no hemos comido, o en un ejercicio extenuante también podría ocurrir, ¿verdad? Cuando ahí estamos haciendo ejercicio muy, muy vigoroso y realmente estamos gastando toda la energía, como el músculo es tan egoísta, va a captar toda la glucosa que haya en la sangre, ¿verdad? Y además sus reservas, y de pronto los otros tejidos podrían quedarse sin glucosa, ¿verdad? Entonces, en ese caso, el hígado va a entrar, ¿verdad? A reponer una situación y a tratar de sintetizar glucosa para poder reabastecerla ahí en sangre. Y bueno, ya esto se les había adelantado. ¿Qué tejidos solo pueden usar glucosa? Cerebro, eritrocitos y tejido embrionario también, ¿verdad? Ok, entonces, como les dije, vamos a usar las mismas reacciones, simplemente vamos a ir en contravía, ¿verdad? Vamos a entonces empezar, vamos a empezar con 2 moléculas de piruvato, así como en la glicólisis íbamos generando en paralelo, ¿verdad? Habíamos separado la molécula de glucosa en 2 triosas, ¿verdad? Y que después las íbamos trabajando en paralelo. Aquí vamos a empezar con 2 triosas, bueno, 2 moléculas de 3 carbonos, ¿verdad? Que serían 2 piruvatos, las vamos a ir modificando y en algún momento las vamos a juntar para generar esta molécula de 6 carbonos. Ok, entonces vamos a empezar con piruvato, vamos a ir viendo la primera reacción, justamente vamos en contravía, ¿verdad? Que sería la última reacción de la glicólisis, va a ser la primera reacción más bien de la gluconeogénesis. Entonces veamos qué va a pasar aquí. Vamos a empezar con esta molécula de piruvato, ¿se acuerdan? Si ustedes se acuerdan, la molécula de piruvato era así, tenía 3 carbonos, ¿verdad? Este grupo ahí carboxilo. Vamos a coger esa molécula de piruvato y le vamos a pegar un 4º carbono que viene de una molécula de bicarbonato. Vamos a usar uno de los famosos productos esos de desecho. Y eso va a ser catalizado por esta enzima que se llama la piruvato carboxilasa. Esta reacción ocurre en la mitocondria. Entonces, esta primera reacción de la gluconeogénesis ocurre en la mitocondria. Ese piruvato lo pegamos con este 4º carbono y me genera esta molécula que se llama oxalacetato, que ya la conocíamos porque era del ciclo de Krebs. Y esta molécula tiene 4 carbonos. ¿Ok? Fusionar esas moléculas, por supuesto que esto es hacer una síntesis, esto requiere energía y ahí se me consumió un ATP. Esto está ocurriendo por duplicado porque eran 2 piruvatos los que les estoy haciendo eso, así que ya ustedes tienen que ir pensando que solo ahí en la primera reacción ya me consumí 2 ATPs. Y voy a tener entonces 2 moléculas de oxalacetato. Esa molécula de oxalacetato sale al citosol y una vez que está en el citosol, ¿verdad? Esa molécula de oxalacetato, este carbono que le acabamos de pegar, va a ser atacado por un fosfato de alta energía, un fosfato de alta energía proveniente del GTP. Entonces el GTP va a venir y va a pegar su fosfato aquí, desplaza el carbono, lo ven que se volvió a liberar, ¿de acuerdo? Y además ese fosfato de alta energía ahora sí nos queda pegado al famoso piruvato. Entonces el piruvato, lo ven que sería esta parte que está aquí, el piruvato ahora sí nos queda con un fosfato de alta energía y esa molécula entonces ya la conocíamos, se llama fosfonolpiruvato. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué consumimos aquí? Entonces resulta que para devolverme en esta reacción y convertir de piruvato a fosfonolpiruvato no bastó con simplemente ponerle un fosfato al piruvato, eso hubiera sido lo más fácil, ¿verdad? Resulta que para ir en sentido contrario tuve que hacer 2 pasos, tuve que hacer 2 reacciones aquí. Lo primero fue agregarle un carbono más, le agregué un carbono más y entonces se me convirtió en oxalacetato. ¿Y cuál fue el problema? Que es que para lograr agregarle ese carbono más, gasté ATP. Ahora, esta oxalacetato ya con ese carbono más es más susceptible a aceptar un fosfato de alta energía. Entonces ahora sí acepta el fosfato de alta energía y cuando acepta el fosfato de alta energía, el famoso carbono que había entrado vuelve a salir. Entonces este CO2, como entró, salió, ¿verdad? En la siguiente reacción, pero ahora sí tenemos entonces la molécula de 3 carbonos, que sería derivada del piruvato, pero fosforilada, y a eso le llamamos fosfonolpiruvato.
La primera reacción ocurrió en la mitocondria y la segunda ya ocurrió en el citosol. ¿Sí? ¿Y cuánto? Solo en esta devolución de la primera reacción, ¿cuánto voy gastando ahí? 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de GTP, ¿verdad? Ya voy, con solo devolverme en la primera reacción, voy consumiendo 4 enlaces riboenergéticos, ¿ok? ¿Qué tenemos que pensar ahora? Bueno, entonces ya tenemos fosfenolpiruvato y entonces ahí en el citosol sí voy a tener las enzimas, ¿verdad? Las mismas enzimas de la glicólisis y entonces esta enzima más bien ahora va a venir y va a hidratar, ¿verdad? Va a hidratar la molécula de fosfenolpiruvato para convertirla en glicerato 2-fosfato, ¿verdad? Glicerato 2-fosfato, eso le va a ocurrir a las dos. La glicerato 2-fosfato, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos cambiarle de posición el fosfato, eso lo iba a hacer una mutasa, ¿verdad? Entonces esa mutasa estaba ahí en el citosol y así como lo hacía para un lado, ahora lo va a hacer para el otro. ¿Por qué? Porque este sustrato se está acumulando y acumulando, entonces desplaza la reacción para el otro lado. Y entonces ahora tenemos glicerato 3-fosfato. ¿De acuerdo? Ese glicerato 3-fosfato, ¿qué va a pasar con él? Ese glicerato 3-fosfato necesita recuperar, necesitamos pegarle un fosfato más, ¿ok? Y en este caso, el fosfato va a venir otra vez de un ATP. En este caso, que teníamos glicerato 3-fosfato y nos devolvíamos para acá, generábamos ATP, pues aquí más bien lo vamos a consumir. Entonces consumimos un ATP. Y esto está ocurriendo por aquí también, ¿verdad? Y entonces tenemos el glicerato 1,3-bisfosfato. Esto era catalizado por aquella deshidrogenasa, ¿verdad? Que habíamos hablado. Y entonces, ahora aquí tenemos el glicerato 1,3-bifosfato, que entonces es la molécula de 3 carbonos, pero con 2 fosfatos, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer aquí? Vamos a quitarle el fosfato ese que acabamos de pegar para generar gliceraldehído 3-fosfato, y en este caso necesitamos recuperar electrones, y esos electrones me los va a venir y me los va a donar un NADH. Todas esas eran las mismas reacciones que ya habíamos visto, ¿verdad? Son las mismas reacciones, es las mismas enzimas que están en el citosol. Y entonces aquí liberábamos NADH, aquí más bien vamos a consumir un NADH. Y entonces tenemos 2 moléculas en este momento del gliceraldehído 3-fosfato. Ese gliceraldehído 3-fosfato va a venir una isomerasa y a una de esas moléculas me lo cambian de hidroxiacetona-fosfato. Y ahora que tengo dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído, la aldolasa viene y me las fusiona. Así como antes las separaba, ahora que se están acumulando muchas de estas, ¿verdad? Y además tenemos estas enzimas inhibidas, entonces más bien lo que va a hacer es fusionarlas. Las fusiona y me genera esta molécula que se llama fructuosa 1,6-bifosfato. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Cuánto vamos gastando de energía? ¿Alguien va haciendo la cuenta? Aquí habíamos gastado, ¿se acuerdan? No, vamos a ver si lo puedo hacer aquí. De aquí para acá, solo devolvernos. En la primera les dije, habíamos gastado 2 ATPs, ¿verdad? Uno en cada uno y 2 GTPs. ¿Sí? Aquí, bueno, gastamos una molécula de agua, hidratando esta molécula, pero las aguas usualmente no las contamos. Aquí cambiamos el fosfato y aquí resulta que para poder ponerle el siguiente fosfato, aquí estamos gastando también 2 moléculas de ATP. Pongo 2 porque estoy contando de una vez los dos lados, ¿verdad? 2 moléculas de ATP. ¿Y qué más estamos gastando ahí? Para llegar a este punto, la fructosa 1,6-bifosfato. ¿Qué otra cosa energética estamos gastando ahí o cosas que nos podrían servir? El NADH. Este otro aquí, entonces estamos consumiendo 2 equivalentes de ATP. Bien claro, ¿verdad? Este proceso, desde ahora lo van viendo. Vamos gastando en este momento 4 ATPs de alta energía y 2 GTPs y además 2 NADHs. Todo para poder tener la fructosa 6-bifosfato. Ok, cuando tenemos esa fructosa de 6-bifosfato, necesitamos quitarle uno de estos fosfatos. Y ustedes me dicen, pero ahí suena como que de pronto, si cuando veníamos para acá, cogíamos un ATP y le quitábamos el fosfato, ahora que vamos para el otro lado podríamos recuperarlo. Pues no, lastimosamente, como la enzima no es reversible, el organismo, el hígado, ¿verdad? Tiene que diseñar una nueva enzima. Y entonces esta es la siguiente enzima diferente que les voy a mostrar, que es esta otra reacción. Y entonces aquí tenemos una nueva enzima que se llama la fructosa 1,6-bifosfatasa. Ok, otra vez, fosfatasas son las que quitan fosfato. ¿Qué va a hacer? Va a tomar esta fructosa 1,6-bifosfato y le va a quitar el fosfato de la posición 6, ¿verdad? Perdón, de la posición 1.
¿Ok? Va a quitarle el fosfato de la posición 1 y entonces me va a quedar fructosa 6-fosfato. ¿Cuál es el problema? Que ese fosfato, ¿dónde lo corta? Hubiera sido buenísimo que se lo pegara a un ADP, pero no. Las fosfatasas simplemente liberan el fosfato de forma inorgánica y esto no tiene energía. Entonces tenemos la glucosa 6-fosfato y tenemos el fosfato ahí inorgánico, pero no recuperamos nada de energía. Esta enzima se puede abreviar así, FBP-ASA-U, bifosfatasa, fructosa bifosfatasa. Ahora entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, acabamos entonces, teníamos la fructosa 1,6-bifosfato, les dije, y nos devolvimos para acá con esta otra enzima, que nada más me quitó el fosfato y lo perdimos inorgánico. La fructosa 6-fosfato se cambia a glucosa 6-fosfato, otra vez una isomerasa, esas que cambian de cetosas a aldosas, y entonces, si fuéramos riñón o intestino, aquí nos quedamos. Ya esa glucosa 6-fosfato la podemos aprovechar la energía, ahora la podemos oxidar. Pero en el caso del músculo, el músculo como está sintetizando esta glucosa, ¿para qué? Para enviar la sangre, si está fosforilada no la puede enviar. ¿Se acuerdan que yo ya les había explicado eso? Ese detalle de ponerle ese fosfato de cargas negativas hace que esa glucosa no pueda salir por la membrana. Entonces necesitamos quitarle ese fosfato. Y la exoquinasa, que era la que se lo había pegado, era la que si hubiera entrado se lo hubiera pegado, no es reversible. Entonces tenemos que recurrir a otra enzima nueva. Y esta enzima nueva es la que les voy a presentar aquí, que se llama la glucosa 6-fosfatasa. Y la glucosa 6-fosfatasa justamente va a quitarle el fosfato de la posición 6 y ahora nos queda la glucosa, y la glucosa ahí en el citosol ya sin fosfato, el mismo GLUT. ¿Se acuerdan que el GLUT puede funcionar para los dos lados, verdad? Este transportador va a sacar esa glucosa. Ok, ¿qué es lo curioso de esta enzima, de esta glucosa 6-fosfatasa? La glucosa 6-fosfatasa está aquí, la ven, está aquí en este dibujo, y esto que está tratando de dibujar aquí sería el retículo endoplasmático. Y se acuerdan que el retículo endoplasmático es como ese montón de canales, hay un laberinto, pues ahí adentro de esos canales es donde está esa enzima. Está en la membrana, pero su dominio activo está en la parte interna. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo esto venía ocurriendo en el citosol, y cuando llegamos a tener la glucosa 6-fosfato, en ese momento la glucosa 6-fosfato tiene que entrar al lumen del retículo endoplasmático, y ya ahí es donde le quitamos el fosfato. Se le quita el fosfato y nos queda esa glucosa libre. La glucosa libre ahora sí sale del retículo endoplasmático, queda en el citosol, y ya en el citosol puede ser transportada por el gluten. ¿Ok? Entonces, con lo que les expliqué, ya con esto terminamos la gluconeogénesis. No falta la parte de regulación, pero con esto, entonces este sería como un esquema de la gluconeogénesis, ¿verdad? Empezamos con piruvato, tuvimos que cambiarlo a oxalacetato, ¿verdad? Que era 4 carbonos para poder fosforilarla y entonces poder tener fosfenolpiruvato. Eso fue lo primero que hicimos. Luego fuimos haciendo reacciones reversas que eran las mismas de la glucólisis, hasta que tuvimos glucosa 1,6-bifosfato. Y aquí resulta que para quitarle ese fosfato sí necesitábamos una enzima extra, que era fructosa 1,bifosfatasa, ¿verdad? Fructosa lo cambiamos a glucosa, y por último, para quitarle ese fosfato necesitábamos a la glucosa 6-fosfatasa. ¿De acuerdo? ¿En dónde ocurrió esta gluconeogénesis? ¿En qué parte de las células? Si yo hiciera esa pregunta en el examen, ustedes tendrían dudas para contestar eso en el examen. Si yo les digo en qué parte de la célula ocurre la gluconeogénesis, ¿por qué tendrían dudas para contestar eso? Bueno, pensando que es un examen de selección, ¿verdad? Pero solo pueden marcar una, porque si pudieran escribir, ¿qué me escribirían? ¿En qué parte de la célula ocurrió esto? ¿El citosol? Ok, esa sería una respuesta casi correcta, pero mayoritariamente correcta, pero sería apelable, ¿por qué? Porque ocurre en varias partes, también en el retículo endoplasmático. En el retículo endoplasmático ocurrió esto, esa respuesta del citosol era correcta para todo esto, ¿y qué más? Y no era que iniciaba la mitocondria. Exacto, y esta parte ocurrió en la mitocondria. Entonces es una vía metabólica que ocurrió por todos lados, ¿verdad? Mitocondria, citosol, como me dijo que sería la respuesta como principal, porque la mayoría ocurrió ahí, y por último, retículo endoplasmático, la última reacción. ¿Ok? Energéticamente hablando, ¿cuánto consumimos? ¿Cuánto me costó esta glucosa? Ya ese conteo lo habíamos hecho. En total, ¿cuánto me costó? 4 ATPs y 2 NAT. 4 ATPs, 2 NAT, eso estoy de acuerdo, y además, ¿le faltó algo más, Valeria? ¿O alguien que lo quiera decir? 4 ATPs, 2 NAT. 2 GTP.
2 GTPs, los primeros, Valeria, los de aquí, ¿ok? Entonces aquí 2 ATPs, aquí 2 GTPs, aquí otra vez 2 ATPs, estos fueron los que Valeria sumó con estos, que eran 4, y ahí estuvo correcto. Aquí estaban los 2 NAT, perfecto. Entonces 2 NAT, 4 ATPs y 2 GTPs, ¿ok? Bastante caro, 6 enlaces ricoenergéticos más 2 equivalentes reductores, ¿verdad? Entonces aquí está el balance total de la reacción, como lo habían dicho, 4, 2. Entonces le estoy diciendo 6 enlaces ricoenergéticos en total y en nada. Entonces hay que ser muy bueno ahora el hígado para realmente estar dispuesto a hacer eso y liberar esa glucosa solo para enviársela al cerebro. Por eso hay que cuidar bastante el hígado ahora, y recuerden que el alcohol no es un buen amigo del hígado, porque el hígado es el único que está dispuesto a sacrificar todos estos enlaces de alta energía para donárselos a alguien más, ¿verdad? Para donárselos a todos esos tejidos que solo pueden vivir de glucosa. Ok, y eso era la gluconeogénesis. Me falta la regulación, pero esa es la gluconeogénesis. Vieron que ya habíamos visto bastantes de las reacciones, así que solo vimos, son solo 3 reacciones las que son diferentes con la glucólisis. ¿Alguien quiere preguntar algo hasta aquí o sigo? Profe, ¿qué pasa con los Ay, perdón, se enojó su perro. Sí, sí. ¿Qué pasa con los fosfatos inorgánicos que se liberan? Bueno, sí, inorgánicos. Esos fosfatos inorgánicos que van a estar ahí van a tratar de asociarse a alguna vía catabólica que esté liberando energía para pegarse en el ADP. ¿Ok? Si están en el citosol y si están en la mitocondria, esos fosfatos inorgánicos van a tratar de ir a buscar, ¿se acuerdan? A la ATP sintasa, que era en la fosforilación oxidativa. ¿Recuerda de ese complejo? El que famoso sintetizaba el ATP. La ATP sintasa, que es la que va a venir y va a unir ADP y lo va a unir con ese fosfato inorgánico, todos esos que se van quedando por ahí para generar ATP. Ah, ok. ¿Okay? Entonces, sí se reutilizan, lo que pasa es que tiene que haber energía para lograr pegarlos a un ADP, ¿verdad? Y esa energía tiene que venir de algún lado. Sí, no es como que se recuperan energéticamente, simplemente como materia, ajá, exacto, sustrato, materia prima que queda por ahí. Ok, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta o sigo? Hay alguien me está rayando ahí, quiere compartir la pantalla. Quiere hacer rayas igual que yo. Ok. Bueno, muchachos, entonces, ¿quién les había contado? Ya vimos, digamos, la gluconeogénesis, me falta un par de detalles más de la gluconeogénesis, y entonces, lo que tengo que contarles de la gluconeogénesis es que la gluconeogénesis, ay muchachos, Alexandro está creo que rayando la pantalla ahí para ver si trata de no hacerlo. Bueno, la gluconeogénesis, como les dije, no siempre empieza desde piruvato, porque hay otras moléculas, hay otros que se llaman sustratos gluconeogénicos, que son otros productos, ya sea de 3 carbonos o de diferentes cantidades de carbonos, y que pueden ayudarnos también a sintetizar glucosa. Y entonces el hígado, el asunto es que como tiene bastante materia prima de diferentes tipos, ¿verdad? Puede hacer gluconeogénesis, pero empezando con diferentes sustratos. Entonces, ¿qué cosas le sirven al hígado para hacer gluconeogénesis? Entonces, otros sustratos gluconeogénicos son, por ejemplo, el lactato, ¿de acuerdo? Y entonces aquí podríamos tener la lactato deshidrogenasa, ¿verdad? Que era la misma reacción que nos había hecho glucólisis anaerobia. Esta sí funciona es reversible. Entonces, en el hígado podríamos, a partir del lactato y usando la lactato deshidrogenasa, generar piruvato y de ahí en adelante hacer toda esta gluconeogénesis que les acabo de contar. En esos casos, sí recuperamos un NADH, ¿verdad? Porque se acuerda que esa reacción, cuando íbamos haciendo glucólisis anaerobia, más bien consumía un NADH, pues aquí más bien lo va a generar. Entonces ahí sí tendríamos algo de ganancia si empezamos desde el lactato. Esa es una posibilidad. Algunos bueno, todavía no voy con los aminoácidos. La otro sustrato que podría iniciar es a partir del glicerol y otros sustratos podrían ser aminoácidos. Los aminoácidos pueden entrar en varios puntos. Algunos aminoácidos se convierten en oxalacetato y entonces la gluconeogénesis empieza a partir de aquí. Y otros más bien lo que se convierte es en piruvato y desde aquí. Entonces, tengo unas diapositivas ahí como para mostrarles eso. El lactato, en el caso del lactato, ¿ok? En el caso del lactato, ¿por qué es que el hígado podría tener lactato?
y ya esto yo creo que se los había mencionado un poco antes, existe algo que se llama el ciclo de Cori. El ciclo de Cori, ¿qué quiere decir? El ciclo de Cori quiere decir que a veces el hígado recibe lactato, recibe altas cantidades de lactato. ¿Y quién le trae ese lactato? El ciclo de Cori se lo trae, bueno, viene vía sanguínea, por supuesto, pero ¿quién se lo envió? Se lo envió un músculo. Y yo les había contado un poco de esto, les dije, el músculo cuando está haciendo un ejercicio extenuante, ¿verdad? Y no le está llegando suficiente oxígeno, pero sí está haciendo mucho ejercicio, entonces trata de hacer la glucólisis, hace la glucólisis, la convierte en piruvato, pero este piruvato va a querer mandarlo a Krebs. Pero Krebs depende altamente de que haya oxígeno, ¿verdad? El Krebs funciona para generar energía siempre y cuando haya oxígeno. Si no hay, pero en este momento estamos haciendo mucho ejercicio y por más que nuestro corazón está tratando de bombear el oxígeno y que llegue al músculo, no está llegando lo suficiente debido a la tasa de ejercicio que estamos haciendo. Entonces yo les decía, en esos casos el músculo recurre al plan B, ¿verdad? Que es hacer glucólisis anaerobia y piruvato lo cambia a lactato. ¿De acuerdo? Y eso hace el músculo porque está tratando de sobrevivir, ¿verdad? Y tener energía, y entonces por lo menos hacer glucólisis anaerobia que me genera estos dos ATPs. ¿Qué hace el músculo con todo ese lactato que está generando en ese momento? El músculo no sabe hacer nada con ese lactato, es basura para él. Entonces lo manda en sangre, simplemente lo saca y vean a ver qué pasa con él. Lo saca vía sanguínea, ahora, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que dice aquí? Y ese lactato, ¿a dónde llega? Llega, yo les decía, al hígado, ¿verdad? Y entonces en el hígado va a tomar esa lactato deshidrogenasa, va a tener esa enzima, ahora la lactato deshidrogenasa, y entonces convierte el lactato en piruvato, hace gluconeogénesis, este proceso que acabamos de ver, y va a generar glucosa. Y esa glucosa, como el hígado es el órgano altruista que piensa en los demás y sabe que el músculo en ese momento está necesitando y que probablemente en general en todo ese organismo que está haciendo tanto ejercicio en ese momento está faltando la glucosa, va a enviarla otra vez a sangre. ¿De acuerdo? Entonces es el hígado el que tuvo que lidiar con ese lactato. Y eso es lo que vamos a llamar el ciclo de Cori, ¿verdad? Que es el flujo de lactato que viene desde el músculo y luego el flujo de glucosa que se va a mover del hígado hacia el músculo. Eso es lo que se llama el ciclo de Cori y depende de que exista la gluconeogénesis, ¿verdad? Y que pueda empezar desde el lactato. Entonces, en ese caso, sería ese sustrato gluconeogénico. Existe otro ciclo que ese no lo hemos visto porque lo vamos a ver principalmente en la clase del viernes porque tiene que ver con el catabolismo de aminoácidos. Entonces todavía no voy a hablar mucho de eso, pero en algunos contextos el músculo podría degradar proteínas. Tiene que degradar proteínas para poder tener energía. ¿De acuerdo? Y va a degradar proteínas y a veces se queda con los esqueletos de carbono. La proteína, si le quitamos su grupo amino o un aminoácido, el resto de la cadena, que no es el grupo amino, a eso lo vamos a llamar alfa-cetoácidos. ¿Ok? Entonces, en algunos contextos se degrada, ¿verdad?, la proteína y esos alfa-cetoácidos, el músculo con algunos de los alfa-cetoácidos sí los puede utilizar y oxidarlos y sacarles energía, pero algunos no. Entonces, algunas veces manda parte de esos cetoácidos, los manda al hígado. ¿Para qué? Para que el hígado coja ese alfa-cetoácido, ¿verdad?, y lo convierta en alguna de estas moléculas intermediarias de la gluconeogénesis, puede ser piruvato, a veces también lo convierte en oxalacetato, y cualquiera de esos entonces va a hacer gluconeogénesis y le devuelve al hígado, le devuelve al músculo, glucosa, y glucosa sí sabe usarlo. ¿Ok? Este ciclo se llama más bien el ciclo de glucosa-alanina. ¿De acuerdo? Ese alfa-cetoácido viaja en la forma de alanina. Entonces, esto lo vamos a ver un poco más en detalle, pero para que sepan que todos esos esqueletos de carbono que vienen de los aminoácidos podrían ser también un sustrato gluconeogénico en el hígado. Y por último, bueno, el hígado sabemos que puede metabolizar ácidos grasos y es bueno metabolizando ácidos grasos y moléculas lipídicas. Y si ustedes recuerdan, las moléculas lipídicas siempre vienen en la forma de triglicéridos, ¿verdad? Los ácidos grasos, aquí están los tres, vienen unidos a este esqueleto de glicerol. Entonces, el hígado puede vivir con estos ácidos grasos y al final le va quedando esta molécula de glicerol, ¿verdad? De esa estructura de triglicéridos. ¿Y qué puede hacer con esa molécula de glicerol? Nada se desperdicia, ¿verdad? Nada se desperdicia y mucho menos el hígado, que siempre tiene además que solucionarle los problemas a los demás. Entonces, ¿qué va a hacer con esa molécula de glicerol? Que es una molécula de 3 carbonos, ¿verdad? Muy conveniente porque eso nos puede servir para generar glucosas. Entonces, esa molécula de carbono, de ese glicerol, lo va a fosforilar el glicerol y entonces me genera glicerol fosfato y una vez que tiene glicerol fosfato la oxida
Lo oxida, le quita electrones y esos electrones se los pone en NADH, pero ya este glicerol fosfato sin electrones se convierte en dihidroxiacetona. Y perfecto. ¿Por qué? Porque dihidroxiacetona no suena conocido, ¿verdad? Vamos a ver acá. Dihidroxiacetona justamente era una de esas moléculas de 3 carbonos que necesitábamos pegar con el gliceraldehído 3-fosfato para generar la fructosa 1,6-difosfato. Entonces, la gluconeogénesis, en resumen, de esto último que hablé, puede empezar de glicerol, que entraría aquí, la dihidroxiacetona. Puede empezar desde aminoácidos, que algunos entran en oxalacetato, algunos entran en piruvato, o puede empezar también de lactato, que también va a entrar a través del piruvato. ¿Ok? Es agregar 1 o 2 reacciones más en cada caso para poder entrar. ¿Alguna pregunta de la gluconeogénesis por ahorita? Recuerden que es el hígado, ¿verdad? Entonces es un órgano que es muy inteligente y además está muy, ¿verdad?, pensando en los demás. Entonces va a usar todos los sustratos que pueda para poder estar generando esa glucosa. Todo lo que tenga a mano lo va a utilizar y todo lo que le manden el resto de tejidos, que los demás tejidos lo consideran basura, él de alguna forma lo va a transformar para poder tener glucosa y abastecer y asegurarse de mantener los niveles de glucosa. ¿Ok? Bueno, entonces si no hay preguntas, regulación. ¿Cómo regulamos la gluconeogénesis? Entonces, ¿se acuerdan que en la glucólisis les decía, tienen que pensar como músculo, tienen que pensar como hígado? Aquí les puse una X al músculo, ¿por qué? Porque no ocurre, así que ahí no tienen que pensar como músculo, solo tienen que pensar como hígado, porque solo ahí ocurre. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la enzima que es regulable? De todo este proceso, la enzima que es regulable es esta que se llama la fructosa bifosfatasa, la FBP. ¿Ok? Y entonces, ahora necesito que empecemos a pensar en las enzimas que habíamos regulado en la glicólisis. ¿Ok? En la glicólisis ya habíamos regulado unas enzimas. Porque cuando aumentemos la glicólisis, más bien deberíamos tener apagada la gluconeogénesis, ¿verdad? Porque este hígado va a hacer glicólisis cuando haya mucha energía y más bien va a hacer gluconeogénesis cuando esté escaso. ¿Ok? Entonces, con solo eso, ustedes ya tienen que empezar a pensar en el famoso insulina y glucagón. Ok, antes de ver las hormonas aquí, les voy... No, sí, vamos aquí de una vez. Entonces, ¿se acuerdan de esta famosa fosfofructoquinasa 2? ¿Sí? ¿Se acuerdan de la fosfofructoquinasa 2? ¿Qué hacía la fosfofructoquinasa 2? Era la que era la glicólisis, era de la glicólisis, ¿verdad? Y si había mucha fructosa, 6-fosfato acumulándose, esta fosfofructoquinasa 2 me la convertía en fructosa 2,6-bifosfato. ¿Y cuál era la ventaja de la fructosa 2,6-bifosfato? Les había dicho que le pone el acelerador a la fosfofructoquinasa 1 y entonces acelerábamos la glicólisis. ¿Ok? ¿Recuerdan eso? Y entonces, ¿alguno se acuerda? La fructosa, la fosfofructoquinasa 2, además de aumentarse cuando se empieza a acumular la fructosa 6-fosfato, ¿quién más la aumentaba? ¿Quién aumentaba su actividad? Y entonces íbamos a tener mucho de este acelerador. ¿Qué le pasaba a ella que hacía que empezara a tener más actividad y estar produciendo fructosa 2,6-bifosfato? ¿Quién se acuerda? Era la insulina. La insulina, ¿y la insulina a través de qué? ¿Haciendo qué? Ay, perdón. Cierto, el principio de la historia era la insulina porque acabamos de comer. La desfosforila. La desfosforilada, ¿ok? Le quitaba un fosfato, ¿de acuerdo? Le quitaba un fosfato y ahora tenemos esta activa, ¿ok? Y entonces activamos la glicólisis. Resulta que esta enzima aquí, esta fosfofructoquinasa, que es la que se va a fosforilar gracias a la enzima, aquí la tengo, aquí está dibujada, ¿la ven? Fosfofructoquinasa 2 y está activa porque está desfosforilada. Pues en la figura anterior yo justamente había borrado unas partes, era esta misma y la había borrado para todavía no confundirlo. Resulta que esa fosfofructoquinasa 2 es una enzima gigante y les estaba mostrando solo la mitad de la enzima, porque viene pegada, está en la misma cadena polipeptídica, nada más que un lado funciona de una forma, un lado es una enzima y el otro lado es otra enzima. Viene pegada con esta, la bifosfatasa, ¿verdad? Esta bifosfatasa 2. ¿Y qué va a hacer esta bifosfatasa 2? Esa bifosfatasa 2 justamente coge la fructosa 2,6-bifosfato y le quita el fosfato. Y entonces, si lo que hace es destruir fructosa 2,6-bifosfato, destruye el acelerador. Destruye este acelerador.
Y entonces, perdón, este acelerador, si destruye el acelerador, entonces, ¿qué pasa? Ya no tenemos glicólisis. Entonces, vamos a ver cómo funcionan los dos procesos juntos. Cuando tenemos mucha insulina, cuando acabamos de comer. Cuando acabamos de comer, vamos a desfosforilar este complejo de las dos enzimas. Las dos enzimas quedan desfosforiladas porque en realidad era una sola fosforilación que estaba ahí afectando a las dos. Y cuando está desfosforilada, porque tenemos mucha enzima, mucha insulina, perdón, se activa la fosfofructoquinasa 2. Si se activa la fosfofructoquinasa 2, se produce mucha fructosa 2 bifosfato y por lo tanto aumenta la glicólisis, ¿verdad? ¿Qué le pasa a la otra enzima que estaba ahí a la par? A la bifosfatasa, más bien se inactiva. Entonces, esta fructosa 2,6-bifosfato que estamos generando y que está acelerando la glicólisis, nadie va a venir a quitarle su fosfato, porque esta enzima que se lo podría quitar está inactiva en este momento que hay insulina. Claro, porque si hay mucha glucosa, tenemos mucha insulina, es el momento en que estamos haciendo glicólisis y más bien la gluconeogénesis la queremos tener apagada. ¿Ok? Ese sería uno de los posibles escenarios. ¿Qué pasa en el otro posible escenario? Más bien cuando estamos en un periodo de ayuno, donde más bien el hígado está haciendo esfuerzos por poder sintetizar glucosa y enviársela a alguien, así que no se va a poner a activar la glucólisis. En ese momento no es momento de hacer glucólisis, más bien queremos activar el proceso contrario que sería la gluconeogénesis. Entonces, este glucagón, ¿cómo va a dirigir eso? Ese glucagón va a venir y va a fosforilar este complejo de las dos enzimas. Viene y lo fosforila, y entre aquí tenemos el complejo fosforilado de las dos enzimas juntas. ¿Qué es el detalle? Que la fosfofructoquinasa, cuando estaba fosforilada, yo les decía que no servía, estaba inactiva. Entonces, esta enzima ya ahora no funciona, y entonces no me va a generar esta fructosa 2,6-bifosfato, ya no la va a generar más. Y además, para asegurarme que de verdad no se haga nada de glucólisis, porque si ya está bien, ya no producimos más, pero con lo que ya había producido, de pronto está haciendo el acelerador ahí en la glucólisis. Entonces, ¿qué ocurre? Esa fosforilación me activa esta otra enzima que se llama la fructosa bifosfatasa 2. Cuando está fosforilada está activa, entonces va a venir y va a quitarle este fosfato para generarme fructosa 2,6-bifosfato. Y ahora sí, que entonces no hay nadie, ¿verdad? Ya esta molécula no existe. Ay, Dios. Aquí. Ya esta molécula no existe y entonces, por lo tanto, si no existe, no se acelera la glicólisis. ¿Ok? Claro, unimos ahí los dos procesos. ¿Tiene sentido o no? Aquí otra vez estamos hablando de regulación covalente, porque otra vez estamos hablando de los fosfatos, y regulación hormonal, porque otra vez estamos hablando del glucagón y la insulina. Pero estamos aprovechando un complejo proteico y de una vez donde fosforilamos y regulamos de una vez dos enzimas al mismo tiempo. ¿Ok? ¿Claros o no? Sí, profe, a mí me quedó la duda ahí, ¿cuál es el papel que tiene el AMP cíclico ahí? Porque cuando aumenta su concentración, ¿él regula el glucagón o? El AMP cíclico es el que me va a venir y activar a esta quinasa, y la quinasa es la que va a fosforilar. Pero el AMP cíclico se sube cuando hay glucagón, exactamente. Okay. Ok. Entonces como que los dos hacen lo mismo, digamos. Sí, exacto, los dos. O el glucagón lo hace a través del AMP cíclico, digamos así. Ok. ¿Ok? Y bueno, la ventaja con la gluconeogénesis es que esta es la única enzima regulable. ¿Verdad? Esa es la única enzima regulable de la gluconeogénesis. ¿Listos? Podemos cambiar de vía metabólica. Están demasiado cansados. Ok, vimos la glicólisis, vimos la gluconeogénesis. Ahora nos vamos a mover, vamos a movernos a una última vía metabólica que vamos a ver hoy, y lo del metabolismo del glucógeno lo dejamos para la siguiente clase. Entonces, en esta vía metabólica que me falta ver es la ruta de las pentosas. Si quieren, les doy 5 minutos para que se estiren y empezamos esta. Ok, esta es cortita. Luego en lo que nos queda de clase de fijo vemos esta ruta de las pentosas, no es problema. Ok, 5 minutos para que se estiren y descansen y luego entramos a ruta de las pentosas y terminamos la clase. Ok, pausa.
Sí. Los tengo ahí algunos, ¿sí ven mi presentación? Sí, profe, sí se ve. Sí. Profe. Ok, bueno, vamos con una vía metabólica más, que es esta que vamos a llamar ruta de las pentosas, ¿de acuerdo? Entonces, esta también va a empezar con glucosa, también vamos a ver una glucosa, pero esta vez no la vamos a partir a formar piruvato, ni tampoco vamos pues, a generar glucosa tampoco. Entonces, es una vía en la cual vamos a coger esta glucosa que es de 6 carbonos y vamos a aprovecharla para generar intermediarios que me sirven para otras cosas en la célula. Entonces vamos a aprovechar esta molécula energética no tanto para sacar energía, ya ahora no es para sacar energía, sino para sacar esas moléculas que me sirven para otras vías metabólicas. ¿Cuáles son esas moléculas que les estoy hablando justamente? Entonces vamos a partir de esta glucosa, generar ribosa 5-fosfato y también generar esta otra molécula que se llama NADPH. ¿Okay? Entonces vamos a usar la glucosa como precursor para estas moléculas. ¿Dónde necesito yo ribosa? ¿Por qué querría yo tener ribosa 5-fosfato? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué me interesaría tener ribosa 5-fosfato? Una molécula de ribosa. ¿Para qué yo quisiera tener una molécula de Síntesis ribosa? de nucleótidos. Para síntesis de nucleótidos, ¿verdad? Todos esos, ¿verdad? ATP, CTP, ¿verdad? Todos esos nucleótidos, tanto principalmente los ribonucleótidos, ¿verdad? Pero también los desoxinucleótidos, finalmente es una ribosa que hay que quitarle ahí el OH. ¿Ok? Entonces todos esos nucleótidos van a necesitar este azúcar, entonces es como materia prima para poder generar nucleótidos. Y en el caso del NADPH, ¿alguien se acuerda para qué quieren ustedes NADPH en algún momento? ¿Para qué les serviría tener NADPH? Cuando usted ve NADPH, ¿en qué piensa? ¿Alguien recuerda? Procesos anabólicos. Ajá, pero ¿cuál? ¿Cuál específicamente? Son varios, pero ¿cuál es uno que consume bastante? ¿Me suena? Muy bien, pero creo que ácidos grasos, no. Ácidos grasos, exactamente, ¿se acuerdan? ¿Verdad? El ácido graso sintasa, que era esa que iba pegando de 2 en 2, los acetiles CoA o malonil CoA, ¿verdad? Y los iba pegando ahí de 2 en 2, y cada vez que hacía un pegue de esos necesitaba electrones que se los traían NADPH. Entonces, justamente es la síntesis de ácidos grasos. Entonces, vamos a invertir una glucosa que la vamos a romper en estas moléculas, la vamos a transformar en una molécula de ribosa 5-fosfato, también vamos a quitarle electrones para ponérselos aquí y tener este NADPH que va a servir principalmente para sintetizar ácidos grasos. Así que con esas claves, nucleótidos en donde se requieren en todas las células, ¿verdad? Entonces, nucleótidos se requieren en todas las células, pero a pesar de eso, esta ruta de las pentosas, o chute de las pentosas, o vía de las pentosas, todo eso es lo mismo, se refiere a la misma vía metabólica, no ocurren en todas las células. Entonces, es otra vez el hígado el que le toca hacer esa ruta de las pentosas, ¿verdad? Para poder suministrar esta ribosa 5-fosfato y enviar los nucleótidos a todos los demás tejidos que lo ocupan, pero el hígado no da abasto, ¿verdad? No da abasto para poder suministrar, en el caso de la ribosa 5-fosfato sí lo logra, pero especialmente los tejidos que hacen mucha síntesis de ácidos grasos tienen demandas tan altas de NADPH que no pueden depender del hígado, entonces esos otros tejidos necesitan ser autosuficientes y por lo tanto ellos sí hacen ruta de las pentosas. ¿Quiénes son esos tejidos que van a necesitar demasiado NADPH y por lo tanto no pueden depender del hígado? Tejido adiposo, por supuesto, ¿verdad? Porque ahí vamos a estar sintetizando ácidos grasos, glándulas mamarias, pero glándulas mamarias en actividad de lactancia, ¿verdad? En los momentos en que se da lactancia, en ese momento vamos a estar sintetizando lípidos y corteza suprarrenal, ¿verdad? Que sería ese tejido que está ahí encima del riñón que sintetiza todas estas hormonas lipídicas. Entonces, esta vía de las pentosas se va a estar dando en todos esos tejidos. En el hígado, por supuesto, para que le solucione el problema a todos los demás. Y en estos otros que hacen tanta síntesis de lípidos que necesitan ser autosuficientes en cuanto a generar la cantidad de NADPH. ¿Ok? Es una fuente de precursores, ¿verdad? Para vías anabólicas. Es una oxidación de la glucosa, ¿verdad? Porque le vamos a quitar electrones. Entonces, es una oxidación, sin embargo, no vamos a tener ATP. A diferencia de la glucólisis, que le íbamos quitando electrones, ¿verdad? Y sí teníamos moléculas energéticas ahí de ganancia. Y va a ocurrir en el citosol de la célula y tiene dos fases, una fase oxidativa y una fase no oxidativa. La que vamos a ver en este curso es la oxidativa, la no oxidativa no, pues son un montón de reacciones más, entonces nada más de ahí
No les voy a detallar todas las reacciones. Vamos con la fase oxidativa. Entonces, en la fase oxidativa vamos a empezar con una glucosa 6-fosfato. Estamos pensando en hígado, ¿verdad? O en tejido adiposo, es donde está ocurriendo eso. Entonces, vamos a empezar con una glucosa 6-fosfato. Y donde ustedes ven glucosa 6-fosfato, inmediatamente, ¿qué piensan que fue lo que ocurrió antes de esto? Una enzima que yo estoy ignorando aquí, pero tuvo que haber funcionado para tener glucosa 6-fosfato. ¿Cuál enzima sería? Exoquinasa. La exoquinasa, perfecto. Entonces, esta glucosa que ahorita está en el citosol y con la cual vamos a empezar a hacer ruta de las pentosas, tiene que haber entrado por un GLUT y luego la exoquinasa, o si fuera en el hígado sería la glucoquinasa, tiene que haberle pegado un fosfato en la posición 6. Entonces, eso ya ocurrió, ¿verdad? Esa primera reacción es común a todas estas vías metabólicas. Ahora, con esta glucosa 6-fosfato, vamos a generar algo que se llama 6-fosfato-glucolactona. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es oxidar esta glucosa en esta posición. Vamos a oxidar la glucosa y liberar electrones, y entonces se va a generar un doble enlace hacia el oxígeno. Esto lo llamamos una lactona. ¿Y dónde quedaron esos electrones que acabamos de quitar de aquí? Pues quedaron en un NAD. Y entonces el NAD recoge los electrones y tenemos el primer equivalente reductor generado ya en la primera reacción de una vez. Entonces tenemos el primer NADPH. ¿De acuerdo? Y tenemos ya la glucosa en el primer paso de la oxidación, que va a llamar fosfoglucolactona. Esa sería la primera reacción, ¿de acuerdo? Las enzimas en esta vía no tienen que aprenderse. Okay. Luego la fosfoglucolactona, que es lo que vamos a hacer, la fosfoglucolactona sería esta que está aquí. Necesitamos cambiarla de la forma cíclica a la forma lineal. Y entonces, bueno, hay una enzima que se llama la glucolactonasa, que es la que nos va a hacer eso. Entonces, la siguiente reacción es esas reacciones que yo siempre les digo que es como de trámite, ¿verdad? No ocurren demasiadas cosas interesantes. Bueno, esto es más o menos, ¿verdad? Entonces se lineariza la molécula y ahora hablamos de fosfogluconato, ¿de acuerdo? Fosfogluconato. Y luego viene la siguiente reacción, ¿verdad? Que otra vez entonces vamos es una reacción que ocurre en dos procesos al mismo tiempo. Es una reacción donde vamos a oxidar este fosfogluconato, vamos a oxidarlo y además lo vamos a descarboxilar, ¿verdad? Y entonces cuando teníamos una fosforilación oxidación y además una descarboxilación al mismo tiempo, otra vez eran aquellas enzimas que se llamaban deshidrogenasas. Y ya las habíamos visto varias veces, ¿verdad? Y eran fenómenos que tendían a ocurrir juntos muchas veces. Entonces, ¿qué va a pasar? Este fosfogluconato, que ya está lineal, ¿verdad? Y así era como lo necesitábamos en este momento. Lo que primero que vamos a hacer es quitarle electrones, se los vamos a quitar aquí de este carbono, ¿verdad? Y entonces otra vez vamos a generar un grupo de estos, un grupo aquí carbonilo, ¿verdad? Y entonces esos electrones que le quitamos, otra vez los va a recoger un NAD y volvemos a tener un NADH. ¿Ok? Esta molécula, ¿verdad? Este grupo aquí, cetona, que acabamos de generar, es muy inestable, o vuelve muy inestable la molécula. Él en sí mismo no es inestable, pero vuelve inestable la molécula y entonces fácilmente ocurre la descarboxilación, ¿verdad? Para estabilizar la molécula y entonces se libera este CO2, que sería este que está acá. Y ahora sí, nos queda, entonces ya no tenemos un carbohidrato de 6 carbonos, que era el original, sino ahora tenemos un carbohidrato de 5 carbonos, que es el que vamos a llamar ribulosa 5-fosfato. ¿Y cuál es el detalle? Vean este carbohidrato aquí, es de 5 carbonos y ven esta estructura aquí. ¿Qué tipo de carbohidrato es? Yo les dije ya el nombre específico, ribulosa 5-fosfato, pero es una. Viendo este grupo cetona aquí, sería una cetosa, ¿verdad? Es una cetosa. ¿Se acuerdan que los monosacáridos pueden ser aldosas o cetosas? Pues este que nos quedó en la forma de cetosa, ¿verdad? ¿Por culpa de qué? De que había ocurrido una oxidación aquí antes. Entonces nos quedó en la forma cetosa y entonces por eso no se llama ribosa 5-fosfato, sino se llama ribulosa, ¿verdad? Le agregábamos este ul, ¿verdad? En el caso de las cetosas. Entonces tenemos a esta molécula que se llama ribulosa 5-fosfato. ¿De acuerdo? Y la siguiente reacción, ¿verdad? Entonces las cetosas a veces no son tan útiles, ¿verdad? Y así como en la glicólisis, ¿se acuerdan? Cuando teníamos dihidroxiacetona necesitábamos cambiarlo a gliceraldehído, ¿verdad? Necesitábamos cambiar de una cetosa a una aldosa, pues aquí va otra vez una reacción de esas, ¿verdad? Donde cambiamos de aldosa a cetosa. Entonces esta ribulosa 5-fosfato que acabamos de generar la vamos a convertir en una ribosa 5-fosfato, vamos a cambiar de aldosa a cetosa.
Vamos a romper esta cetona, ¿verdad? Y generar un grupo aquí aldehído. ¿Quién cataliza eso? Esa reacción, estas enzimas ya se las saben de memoria, ¿verdad? Son las isomerasas. Las isomerasas, eso se llama específicamente fosfopentosa isomerasa. Ya habíamos hablado de una fosfohexosa isomerasa, ya habíamos hablado de una fosfotriosa isomerasa. Todas esas actúan en la glicólisis, pues aquí les presento la fosfopentosa isomerasa. Finalmente una isomerasa, y entonces ahora sí, tengo el producto final que yo quería, que era la ribosa 5-fosfato, que es la que me va a servir para los nucleótidos, ¿verdad? Para generar nucleótidos. ¿Y qué otras cosas recuperé hasta ahora? ¿Alguien lleva las cuentas de qué otras cosas recuperé en esta fase oxidativa? Tengo el objetivo final, empecé con una glucosa 6-fosfato y ahora ya la tengo en la forma de ribosa 5-fosfato, aquí es 5 carbonos, aquí eran 6 carbonos. Esta es aldosa, esta también es aldosa, pero sabemos que ahí en el medio en algún momento fue cetosa, pero ya volvió a ser aldosa, ¿verdad? Y entonces, además del CO2 que perdí aquí, ocurrieron 2 oxidaciones, ¿verdad? Con su respectiva reducción, ¿verdad? Entre una oxidación de la glucosa donde se redujo el NADH, aquí tengo uno y aquí tengo otro. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de una glucosa estoy generando una ribosa 5-fosfato y además 2 NADPHs. ¿Ok? Me siguen. Y con eso suministré parte de los NADPHs que necesitaban todos esos tejidos, ¿verdad? Que están sintetizando lípidos, invierten parte de la glucosa que la oxidan de esta forma para poder tener estos equivalentes reductores que les sirven para los procesos anabólicos y además de la glucosa 5-fosfato. Ok. Yo sé que ya están cansados, pero ¿qué les suena? Bueno, aquí están los dos, ¿verdad? ¿Qué les suena? ¿Será que ahí termina la historia o no? ¿Verdad? Podría ser, muy bien, solucionamos el problema del NADPH y además tenemos equivalentes reductores y además tenemos ribosa 5-fosfato. Hasta ahí bien. Pero podría ser, piensen, podría haber un escenario en el cual, por ejemplo, en esos tejidos de glándulas mamarias, ¿verdad? Donde se están generando muchos ácidos grasos, de pronto lo que se necesitaba realmente era el NADPH, pero la ribosa 5-fosfato probablemente no le interesaba tanto. ¿Me sigue? ¿Ven la lógica? En el caso del hígado probableblemente sí ocupaba de los dos porque el hígado tiene que resolver un montón de problemas, entonces sí necesitaba para sintetizar nucleótidos, pero en todos esos otros tejidos que hicieron vía de las pentosas, que existe la vía de las pentosas, realmente lo que les interesaba era esto, ahora les quedó una ribosa 5-fosfato que no saben qué hacer con ella. ¿Me siguen? Por supuesto que nada se desperdicia en la célula, entonces ahí es donde viene la siguiente parte de la ruta de las pentosas, lo que se llama la vía oxidativa, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les hablé que existían 2 fases, la fase oxidativa, y la fase no oxidativa? La fase oxidativa y la fase no oxidativa. Entonces ahora viene la siguiente fase, que es no oxidativa, donde ¿qué vamos a hacer? Es una serie de reacciones que no les voy a explicar, pero vamos a aprovechar este esqueleto, ¿verdad? Que eran 5 carbonos con su fosfato y vamos a convertir esta molécula de ribosa 5-fosfato en alguna molécula que sí pueda ser integrada otra vez a la glucólisis y así no desperdiciamos estos 5 carbonos. Entonces ahí ocurren más o menos, no recuerdo cuántas son, pero son 6 o 7 reacciones aquí, en las cuales transformamos esta ribosa 5-fosfato y generamos 2 intermediarios. Uno que sería gliceraldehído 3-fosfato y esto sí puede entrar a glicólisis, o podemos generar fructosa 6-fosfato y eso también puede entrar a glicólisis. Entonces esta fase no oxidativa sí ocurre principalmente en los tejidos estos que se dedican a la síntesis de ácidos grasos, porque el objetivo de hacer ruta de las pentosas para ellos era solo esto. Y esto otro es como un mal necesario, ¿verdad? Pero lo pueden solucionar, ¿verdad? No van a desperdiciar esa ribosa 5-fosfato, simplemente la cambian en alguno de estos. ¿Ok? Es bastante interesante, es un proceso bastante interesante, pero sí tiene su complejidad, pero finalmente entonces meten esto otra vez a la glicólisis y así aprovechan los 5 carbonos y tienen la energía. ¿Ok? Y solucionaron su problema de equivalentes reductores. ¿De acuerdo? Esa sería la ruta de las pentosas. Ese NADPH que les hablaba, no, esto es un detalle más, ¿verdad? Ese NADPH que les hablaba no solo se necesita como equivalentes reductores para la síntesis de ácidos grasos. A veces hay algunas células que también necesitan NADPH para neutralizar radicales libres, ¿verdad? Y ustedes seguro hablaron
de un antioxidante que se llama el glutatión, ¿verdad? En la clase que recibieron de antioxidantes hablaron probablemente del glutatión, y el glutatión es un antioxidante que requiere como cofactor justamente un NADPH. Entonces, el NADPH no solo, la glutalasmentosas no solo se hace para generar NADPH que sirve para la síntesis de lípidos, sino también para poder ayudar al glutatión y que ejerza su función antioxidante. Entonces, por eso les puse esa diapositiva aquí, que tiene los dos propósitos, ¿ves? La parte antioxidante y también la parte de síntesis de ácidos grasos y de algunos esteroides, que en ambos se necesitan estos NADPH. ¿Ok? Y aquí también está la otra parte, que es la ribosa 5-fosfato, que la vamos a necesitar para los glúteos. Entonces, es su propósito de hacerlo. ¿Alguna pregunta de esta vía? Básicamente esa es la vía, ¿verdad? No les estoy contando la fase no oxidativa, pero eso es lo que necesito que sepan de la vía. ¿Alguna pregunta de esta? Claro. Profe, entonces el azúcar de 5 carbonos, la ribosa, se une con la silosa para entrar al resto de la glicólisis. Sí, es un proceso bien, pero sí, se va a unir con esta, bueno, se lo voy a explicar así rápido, pero entonces esta ribulosa en el paso anterior, ¿se acuerdan? Entonces, la otra clase les cuento cómo sintetizamos glucógeno y cómo lo degrada, cómo vamos al almacén y sacamos, ¿verdad?, lo que tenemos guardado ahí cuando se necesita. Eso es bastante sencillo, así que en esto, la otra clase hacemos solo un ratito de eso y luego nos movemos a los aminoácidos. ¿De acuerdo? Hoy en la noche, después de las 5 de la tarde, ya está configurado para que empiece después de las 5 de la tarde, pueden hacer la actividad evaluada, muchachos.